Bien, estamos grabando, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos a la clase de Machine Learning 1. Vamos en esta clase a dar una introducción, la idea primero que sea un poco teórica, repasando un poco lo que vieron en los videos, en la playlist, y después ya pasar a una parte más práctica donde vamos a ver ejemplos de todo lo que estaríamos aplicando y estudiando. Bien, primero vamos a empezar con una diferencia o entendiendo la diferencia entre lo que es el aprendizaje supervisado del aprendizaje no supervisado. Ahí la idea principal es que en ambos casos son dos ramas dentro de Machine Learning y partimos de la misma idea, partimos de lo mismo, que es de un dataset como ustedes venían trabajando en el modelo de pandas, por ejemplo, ¿no? Teníamos un dataset con n filas, m columnas, en ambos casos partimos de lo mismo, y la diferencia es que dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, vamos a tener que una de esas m columnas, ¿no? Vamos a querer usarla y vamos a llamarla variable respuesta, variable objetivo, y vamos a querer predecirla. También la llamamos I, o sí, variable objetivo, target, label. Vamos a querer predecir con las m-1 columnas a esa otra variable respuesta, variable objetivo. Y en el aprendizaje no supervisado no vamos a querer hacer eso, no vamos a querer predecir a otra variable, sino que vamos a querer hacer otras cosas, como vamos a ver más adelante en las próximas clases, como por ejemplo usar técnicas de clustering para agrupar los datos en grupos, en clusters, o hacer una reducción de dimensiones, ya lo vamos a ver en próximas clases, pero si bien todo está englobado dentro de lo que es Machine Learning, es importante destacar la diferencia entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado. En esta clase vamos a dar la introducción al aprendizaje supervisado y vamos a querer, como decía, predecir esa variable objetivo. Y dentro de lo que es el aprendizaje supervisado tenemos como dos partes importantes, si se quiere, si lo podemos diferenciar de esa forma. La primera es la que tiene que ver con el entrenamiento de un modelo. Es decir, partimos, como vemos acá en la imagen, ¿no? Del dataset que tiene n filas, m columnas. Tenemos una de esas columnas que queremos predecir, la variable objetivo, la variable respuesta, label, target, lo vamos a llamar de diferentes formas a lo largo de la clase. Y lo que hacemos es, este set de datos, vamos a extraernos ahora, ¿no? Se lo pasamos al modelo para que el modelo entrene y aprenda. El entrenamiento significa que el modelo aprenda estos datos, intente reconocer los patrones, intente entender de qué forma las otras variables, las m-1 variables o columnas o features, intentan predecir a la variable respuesta o a la variable objetivo. Ese es el primer punto, el primer paso, entrenar el modelo. En general consiste en optimizar parámetros. Ahora lo vamos a ir viendo en algunos ejemplos. Y la segunda parte del proceso de aprendizaje supervisado sería la parte de predecir. Es decir, la idea de hacer un modelo de Machine Learning es usar datos del pasado para que en el futuro, cuando yo no conozco esa variable de respuesta que quiero predecir justamente, poder predecirla, poder estimarla de la mejor forma posible, y con eso, bueno, hacer lo que uno necesita hacer en una aplicación, por ejemplo, o en un estudio, una investigación, o lo que sea, ¿sí? Entonces, la segunda parte, que es lo que vemos acá abajo, consiste cuando a mí me llega una nueva observación, de las cuales para esa observación tengo las m-1 columnas o filas, perdón, columnas o features, no tengo la variable objetivo, la variable i que queremos predecir, que es la que está acá arriba, y yo eso se lo paso, digamos, al modelo como una especie de caja negra, y el modelo a mí me debe devolver una i sombrero, que sería una estimación de mi variable objetivo, de mi variable de respuesta. Esa es la idea. Entonces podemos diferenciar estas dos partes, ¿sí? Entre la parte de lo que es entrenamiento y lo que es la predicción en sí misma. Después, algo que es importante destacar es que dentro de lo que es el aprendizaje supervisado tenemos como dos grandes ramas. Una es la parte de clasificación y otra es la parte de regresión. En clasificación lo que vamos a querer hacer es predecir una clase, una categoría, ¿sí? Mientras que en regresión lo que vamos a querer predecir es una variable numérica, una variable continua. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre un ejemplo en el cual estaríamos haciendo un modelo de Machine Learning para clasificación o para regresión? ¿A alguien se le ocurre ejemplos? Y uno de clasificación, por ejemplo, puede ser para clasificar qué tipo de animal hay en una foto. Ok, bien, eso ya involucraría una imagen, pero sí, sin dudas, estaríamos clasificando. ¿Qué más, por ejemplo? ¿Para regresión a alguien se le ocurre algo? Ok, si queremos predecir, por ejemplo, como dice ahí María, si queremos predecir la temperatura que va a ser mañana, por ejemplo, bueno, la temperatura no es una categoría, una clase, sino que es algo continuo. Entonces sería un modelo de regresión exacto. Muy bien. No sé, ¿qué otra cosa podríamos predecir? En el caso de clasificación, por ejemplo, queremos predecir si un cliente va a entrar en default o no, por ejemplo, para decidir si darle un préstamo o no darle un préstamo, ¿no? O en regresión, por ahí, quisiéramos por algún motivo estimar la altura que va a tener un bebé cuando todavía es chiquito o no nació, siquiera.
por algún motivo quisiéramos por ahí estimar eso, ¿sí? O el precio de algo, o la cantidad de ventas de algo, si eso es continuo. Mientras que la clasificación es algo más de clases, categórico, por ejemplo, es el género de una canción, o blanco y negro, o como digamos, por ejemplo, en el dataset que usamos en phishing, por ejemplo, si es phishing o no es phishing, por ejemplo, un email, ¿es spam o no es spam el email? ¿Sí? Son clases binarias, que puede ser binaria o puede ser multilabel, ¿sí? Podríamos tener más de una clase o una categoría, ¿sí? Bien. Había un ejemplo en los videos donde se clasificaban números. Claro, es cierto, es números, uno a priori podría pensar, eso es algo de regresión, porque es un número, pero en realidad los números eran del 0 al 9, ¿no? Entonces son clases, es multilabel, ¿sí? Por eso es clasificación. Tenemos más de una clase, no tenemos dos clases, sino que tenemos más de dos, pero no son infinitos valores, ¿no? La temperatura podría tomar el valor que uno quisiera, ¿no? 18,045, no sé, es un valor continuo, ¿no? No es una clase, no es discreto. Bien, y dentro del aprendizaje supervisado podemos, así como introducción, definir algunos pasos que vamos a hacer siempre en el pipeline, en el proceso de Machine Learning. El primero tiene que ver con la división del set de datos, ¿sí? Ahora vamos a ver que la motivación de la división del set de datos es que, como decíamos, nosotros tenemos datos del pasado, vamos a entrenar un modelo, pero después vamos a querer de alguna manera saber cuán bueno o cuán malo es el modelo. No vamos a querer esperar a que nos lleguen nuevas observaciones. Imagínense que estamos en una aplicación, por ejemplo, productiva. No vamos a querer después esperar a que nos lleguen nuevas observaciones y ver qué tan bien o qué tan mal, después que uno más adelante en el futuro sepa realmente la clase, ¿no?, verdadera, en vez de la I sombrero, la I real. No queremos esperar a eso, sino que antes de decidir ponerlo, por ejemplo, productivo en una aplicación, o usarlo para una investigación, o para, no sé, para un ejemplo de salud, para predecir una enfermedad en un paciente, antes de eso vamos a querer evaluar el modelo. Queremos saber cuán bueno o cuán malo es. Por eso entonces, ahora lo vamos a ver en más detalle, pero vamos a dividir el set de datos inicialmente y vamos a dejar una parte para entrenar el modelo y otra parte para evaluarlo. Ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, pero seguramente también lo hayan visto en los videos. La segunda parte, el segundo ítem, sería el preprocesamiento del set de datos. El set de datos original, como por ejemplo teníamos ahí para el TP de pandas, nos llega con n filas, m columnas, dijimos una es la que vamos a querer predecir. Ahora, no necesariamente así como nos llega ese set de datos, vamos a querer introducirlo así al modelo y usarlo directamente. Vamos a querer hacer un montón de cosas, algunas que son obligatorias, que son necesarias, y otras que son opcionales, que las podemos hacer si queremos. Ahora lo vamos a ir repasando también más adelante. El tercero es la búsqueda de hiperparámetros, ¿sí? ¿Alguien recuerda, ahora también lo vamos a ver más adelante, pero alguien recuerda la diferencia entre un hiperparámetro y un parámetro? Yo seguro que lo vieron en los videos. Sí, por ejemplo, si vos tenés un polinomio, me acuerdo de los videos, el hiperparámetro del polinomio sería el grado y después los parámetros serían los coeficientes. Es decir, que los Exactamente. hiperparámetros es algo que vos estableces previo y después el modelo encuentra los parámetros. Perfecto, exactamente como dijo Aiteo. El hiperparámetro es algo que tenemos que decidir nosotros, como data scientist, como alguien que está haciendo un modelo machine learning, tenemos que decidir nosotros ese hiperparámetro. El parámetro, en cambio, es lo que se encarga, es algo que se encarga el modelo mismo, el proceso de optimización o de entrenamiento, se encarga de encontrar el valor correcto. En cambio, el hiperparámetro nosotros tenemos que decirle al modelo cuál queremos usar. Lo que vamos a ver es que muchas veces no sabemos cuál queremos usar. Por ejemplo, algo que seguramente vieron en KNN, un hiperparámetro es la cantidad K de vecinos a usar, ¿no? Ahora, a priori uno no sabe cuál es la cantidad K que queremos usar. Bueno, entonces vamos a hacer una búsqueda de hiperparámetros, vamos a buscar cuál es el que más nos convence, el que más nos gusta, ahora lo vamos a ver bien en detalle, y vamos a usar ese, ¿sí?, para entrenar después el modelo finalmente. Después, como decía, el cuarto paso es el entrenamiento en sí mismo del modelo, ¿sí?, que ahí, por ejemplo, si tenemos parámetros, es cuando el modelo va a encontrar los valores óptimos para esos parámetros. Y finalmente, como decíamos, la parte de evaluación. No queremos usar directamente el modelo así como lo entrenamos, sino que vamos a querer evaluar primero ese modelo, ver cuán bien funciona para datos que no haya usado para entrenar, por eso vamos a hacer la división, volvemos al paso 1, hacemos la división para poder después predecir observaciones para las cuales, que son del pasado, y nosotros conocemos ya la variable i, y compararla con nuestra i sombrero que nos da el modelo, ¿sí? Y no tener que esperar el futuro cuando nos llegan nuevas observaciones y esperar que pase el tiempo para después, eventualmente, por ejemplo, conocer la verdadera variable. Imagínense si estamos haciendo un modelo, como decía, para predecir las alturas de bebés o de niños que están por nacer, no queremos evaluar al modelo con datos del pasado, ¿sí?, para los cuales conozcamos ya la altura del niño cuando pasó después y creció, ¿no? No queremos esperar a hacer la predicción de un niño que todavía está por nacer y después esperar, no sé, 15 años y ver si eventualmente si estuvo bien o mal la predicción, ¿sí? Entonces, para eso hacemos la división del set de datos.
Bien. Vamos a pasar entonces ahora a la primera parte, como decíamos, el primer paso, que es la división del set de datos. Como decíamos entonces, vamos a crear lo que estábamos mencionando recién, vamos a querer separar una parte de nuestros datos, ¿sí?, para usar como set de entrenamiento. Es decir, vamos a usar esos datos para entrenar los diferentes modelos. Acá es importante aclarar eso. No necesariamente cuando hacemos un pipeline en un proceso de Machine Learning entrenamos solamente un modelo. Vamos a entrenar más de uno. Ahora lo vamos a ver también. Y para eso, para el set de entrenamiento, vamos a quedarnos con un 80% aproximadamente de los datos. Podría ser un 70, un 75, no es que sea exacto un 80, pero la idea es que la mayor parte de los datos los usemos para entrenar el modelo. Y después vamos a separar el resto de los datos, por ejemplo, un 10% y un 10%, o podría ser un 15 y un 15 si usamos un 70 para entrenamiento, para el set de validación, el validation set, y para el set de testeo, el test set. La diferencia entre el set de validación y el set de testeo sería que el set de validación se usa para medir la performance de los diferentes modelos con los que entrenamos. Como dijimos antes, por ahí queremos probar, por ejemplo, una regresión lineal y después queremos probar un KNN, por ejemplo. Bueno, vamos a elegir al mejor de esos modelos usando el set de validación. Y después nos separamos el set de testeo para medir la performance del modelo final. Es decir, una vez que nosotros terminamos nuestro pipeline, nuestro proceso de Machine Learning y ya elegimos, este va a ser el modelo final, entonces ahora sí hacemos una nueva predicción con el set de testeo y evaluamos la performance del modelo en ese set de testeo que nunca lo usamos antes para tomar ninguna decisión en el pipeline de Machine Learning. Porque si no podría pasar que estaríamos ajustando o overfiteando nuestros datos a nuestro set de validación, por ejemplo, ¿sí?, estaríamos eligiendo todo en base al set de validación, y entonces nosotros queremos después ver realmente, finalmente, bueno, con un set de testeo que nunca, no solo que no se entrenó con esos datos, sino que nunca lo usamos para tomar ninguna decisión sobre nuestro proceso, queremos ver eventualmente cómo es la performance del modelo en ese set de datos que nunca lo usamos. Entonces, para eso nos separamos, no solo validación, sino que testeo también. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. La siguiente parte entonces consiste en el preprocesamiento del set de datos. Entonces, acá hay algunas cosas que vamos a tener que hacer de forma obligada y otras que las vamos a poder hacer si necesitamos o si es conveniente. Uno de los puntos, por ejemplo, iniciales es la eliminación de filas duplicadas. ¿A alguien se le ocurre, hablando recién de la división del set de datos, ¿a alguien se le ocurre cuál es el problema que podemos tener si tenemos filas duplicadas? ¿Qué pasaría si nos queda una fila, una misma observación, en train y después en validation? ¿Qué significa que las predicciones se hacen mal? Imagínense ese caso, ¿no? Imagínense que una de las filas quedó en el set de entrenamiento. Entonces entrenamos con esa fila, con esa observación. El modelo aprende de esa observación. No necesariamente el modelo no funciona correctamente. Por ejemplo, imagínate este caso, ¿no? El modelo aprende bien de esos datos, aprende esos patrones y se entrena correctamente. Ahora, después, si esa misma fila, por ejemplo, está duplicada y quedó en nuestro set de validación, entonces nosotros vamos a después evaluar nuestro modelo con rows, con filas, con observaciones que ya usamos para entrenar, que ya el modelo conoce, porque las usó para entrenar, aprendió de esas filas. Entonces, estaríamos en un caso de que la evaluación que estamos haciendo no es real, ¿no? El modelo podría estar overfiteado a esas observaciones que usó para entrenar, y nosotros, en nuestro set de validación, si tenemos filas repetidas o varias filas repetidas, podríamos decir, ah, sí, el modelo anda bien, porque predice muy bien esas observaciones, pero en realidad esas observaciones están repetidas en nuestro set de entrenamiento, ¿sí? ¿Se entiende ahí? ¿O hay alguna duda? Claro, o sea, va también con que tiene mucho bias, en el Ok, sentido de que si se repiten las filas. O sea, claro. podría llegar a tener más bias. Claro, es algo que no lo decíamos porque no queremos evaluar nuestro modelo con filas, con observaciones, con datos que ya se han usado para entrenar. Justamente la idea de evaluarlo el modelo es usar datos nuevos, que nunca los hayamos usado, ¿sí? Para ver la performance real. No queremos, eventualmente podemos hacer la predicción sobre nuestro set de entrenamiento para ver cómo anda nuestro modelo. Ahora lo vamos a ver más adelante, que si vemos directamente que la performance dentro de, si hacemos la predicción de nuestro set de entrenamiento y la performance es baja, entonces ya sabemos que el modelo es malo. Si el modelo directamente no puede predecir bien las observaciones que usó para entrenar, entonces ya sabemos que el modelo no sirve, es malo, ¿sí? Ahora, supongamos que cuando predecimos nuestro set de entrenamiento, la predicción que hace es correcta, la performance es buena. Ahora, si después nosotros usamos nuestro set de validación, que en teoría creemos, si en teoría creemos que nosotros que son datos nuevos que nunca usó el modelo para entrenar,
y anda bien, pero si anda bien porque tenemos filas repetidas que ya usó para entrenar y ya las conoce, entonces nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos, ¿no? Ahí Martín pregunta, si tiene muchas filas duplicadas, ¿sería que está desbalanceado? No, ¿por qué estaría desbalanceado? Desbalanceado podría ser, por ejemplo, si tenemos en un problema de clasificación, tenemos la clase 1 y la clase 0 y tenemos muchísimas más observaciones o filas de la clase 1 que de la clase 0. Ahí estaría desbalanceado, por ejemplo. Ahora lo vemos más abajo que está el punto de balanceo. Bien, entonces no queremos tener filas duplicadas. Después, otra cosa que podemos llegar a hacer es imputación de nulos. Si tenemos algún nulo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, como ustedes habrán visto, con el modelo de regresión lineal? El modelo de regresión lineal termina calculando los parámetros beta usando el método de cuadrados mínimos. El método de cuadrados mínimos no entiende un nulo, entiende solamente de números. Entonces ahí vamos a querer reemplazar a nuestros nulos por algún valor. Y ahí podemos elegir nosotros qué valor queremos. Podríamos ser, por ejemplo, el promedio de los valores de esa columna y reemplazarlo a los nulos de esa columna, o la mediana, o algún otro valor default que por algún motivo a nosotros nos hace sentido reemplazar a los nulos, pero no queremos tener nulos en nuestro set de datos para entrenar. También vamos a tener que decidir qué hacer con nuestros nulos después al momento de realizar una nueva predicción, ¿sí? Cuando nosotros, el modelo ya está entrenado y después supónganse que el modelo está productivo en alguna aplicación y queremos hacer una predicción nueva, una nueva observación, tenemos que decir qué pasa si nos llega nulo una cierta columna, una cierta feature. Tenemos que ser consistentes y usar la misma forma de imputación de nulos, tanto cuando hicimos el entrenamiento del modelo como cuando queremos hacer la nueva predicción. Bien. Otra de las características o de las cosas que podemos hacer en el preprocesamiento es el balanceo del set de datos. Ahí un poco Martín preguntaba qué pasa si o cuándo estaría desbalanceado un set de datos. Bueno, imagínense que tenemos este caso, ¿no?, de clasificación binaria y tenemos, por ejemplo, mensajes de spam, como mencionó Alejandro. Tenemos un montón de observaciones en las cuales que no son spam, un montón de emails que no son spam. Y es minoritaria la cantidad de observaciones que tenemos que son spam. Entonces, bueno, ahí tendríamos un set de datos bastante desbalanceado, ¿sí? Y algo que podríamos llegar a hacer entonces es para darle al modelo la cantidad necesaria de datos de ambas clases para que pueda aprender de los datos tanto de los que son spam como los que no son spam, de la clase 1 como de la clase 0, podríamos hacer algún sampleo, algún balanceo de nuestro set de datos. Por ejemplo, podríamos quitar filas de la clase mayoritaria o, de alguna manera, oversamplear, crear nuevas muestras de nuestra fila de nuestra clase minoritaria, ¿sí? Bien. Otra cosa que podemos llegar a hacer es crear nuevas variables o eliminar variables. Por ejemplo, ahí podría pasar que tengamos una variable que sea la fecha, y de la fecha por ahí queremos extraer el mes, el año, el día o el día de la semana, ¿sí? Como volvemos a donde estábamos antes, ¿no? El modelo de regresión lineal no entiende un input en formato fecha, entiende solamente números. Entonces vamos a querer por ahí transformar nuestra fecha a un número. O por ahí queremos tener alguna interacción entre features. Supónganse que tenemos un set de datos de ventas o de productos y tenemos una fila que es el ancho, otra que es el largo, y por ahí queremos el área multiplicándolos, por ejemplo. O queremos por ahí tal vez hacer un resumen de nuestras variables. Supónganse, como decíamos, que teníamos ventas, entonces, bueno, por ahí queremos la cantidad de ventas que hubo el mes anterior, la semana anterior, por ejemplo, si algún resumen de nuestra columna o de nuestro set de datos. ¿Qué más? En caso de variables cíclicas, por ejemplo, como decíamos, el día de la semana, por ahí tenemos representado el día de la semana entre 0 y 6, con números entre 0 y 6, el lunes es 0, el martes es 1 y así sucesivamente. Bueno, ahí podría llegar a pasar que si representamos a los días de la semana entre el 0 con números entre el 0 y el 6, podría pasar que el modelo aprenda cosas del estilo como que el lunes está más cerca del jueves que del domingo, ¿no? Porque el 0 está más cerca del 4 que del 6, ¿no? Entonces por ahí lo que quisiéramos hacer es una transformación trigonométrica. Por ahí queremos al día de la semana reemplazarlo por una columna coseno del día de la semana y otra columna seno del día de la semana, por ejemplo. Otra cosa que podríamos llegar a hacer, o no, una cosa que debemos hacer, por ejemplo, es la eliminación de las columnas que son de ID, por ejemplo, ¿no? No queremos tener representado el ID de un usuario o de una transacción dentro de nuestro set de datos, eso lo queremos eliminar. No queremos que el modelo aprenda que un determinado usuario en particular, por ejemplo, es malo o es bueno o lo que sea, o un determinado producto se vende más o menos por ahí. Lo que queremos es que pueda generalizar bien, ¿sí? No queremos que, supónganse el caso de los usuarios, que si no vuelve más a su usuario, entonces, si no, por ahí el modelo puede aprender a diferenciar usuarios. Y bueno, por ahí lo que queremos es que aprenda el patrón detrás de lo que hacen sus usuarios, ¿no? Y que no, si de repente no llega ese mismo usuario y llega otro usuario en la nueva observación, que pueda entenderlo también, pueda predecir bien para su nuevo usuario.
Y otra cosa que podríamos llegar a hacer es normalizar nuestro set de datos. Supónganse que tenemos columnas, features que tienen escalas muy dispares. Supónganse que alguna está entre el rango entre 0 y 1 y otra está entre 0 y 1 millón, o 10 millones, o 100 millones. Y por ahí usamos algún método como KNN, que utiliza distancias. Entonces por ahí sería una buena idea normalizar nuestro set de datos, transformarlo todo en una misma escala, y por ahí funciona mejor los algoritmos que utilizan distancias o ese tipo de cosas. Bien, otra cosa que podemos llegar a hacer es transformación de variables. Bueno, un poco lo que mencionábamos antes, ¿no? Por ejemplo, eh, multiplicar una variable por otra o reemplazar algún valor en particular. Y finalmente tenemos el encoding de variables categóricas, que ahí lo que sucede es que muchas veces nos llegan, o tenemos variables, columnas, que son textos, son strings, y como decíamos antes, entonces los modelos de regresión, por ejemplo, que utiliza el método de cuadrados mínimos, no entiende un texto. Entonces tenemos que de alguna manera transformar o sacar la información de ese texto y transformarlo en un número. Ya vamos a tener una clase más adelante para entender o aprender técnicas diferentes para las cuales podemos hacer este encoding de variables que son categóricas. Por esta clase vamos a trabajar con variables que son numéricas, pero más adelante vamos a ver las diferentes formas y métodos que tenemos de transformar esas variables de texto, strings, a números. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien, seguimos entonces con la parte de búsqueda de hiperparámetros. Como decíamos antes, entonces tenemos una diferencia entre lo que es un hiperparámetro de un parámetro. Decíamos que los hiperparámetros los teníamos que definir nosotros como data scientists antes de entrenar un modelo, se lo damos como input al modelo, mientras que los parámetros son los que el mismo modelo se encarga de encontrar el valor óptimo correcto. Entonces, en el procedimiento de optimización, lo que hacemos es buscar la mejor combinación de los hiperparámetros de un modelo. Entonces, un mismo modelo puede tener más de un hiperparámetro posible, ¿sí? Y por ahí lo que queremos hacer es encontrar qué combinación de esos hiperparámetros es la que mejor nos funciona y esa usar, sí, para entrenar el modelo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir un conjunto de valores a probar para cada hiperparámetro. Supónganse, por ejemplo, en KNN, un hiperparámetro dijimos que era K, entonces por ahí tenemos que definir que vamos a querer probar con K igual a 3, K igual a 5, K igual a 7 y K igual a 9, por ejemplo. Y esos son los valores de K que vamos a probar. Y después tal vez otro hiperparámetro podría ser el algoritmo de distancias, ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Qué algoritmo de distancias vamos a usar? Entonces queremos ver qué combinación del algoritmo de distancias con el valor de K es la que mejor nos resulta para nuestros datos. Y esa es la que vamos a usar luego para entrenar el modelo. Y acá tenemos dos enfoques. Uno es Grid Search y el otro es Random Search. Grid Search consiste en probar cada combinación posible y elegir la que obtenga la mejor métrica, la mejor performance. Mientras que Random Search consiste en probar cada combinaciones aleatorias y elegir la que obtenga la mejor métrica. ¿Alguien me puede decir, o a alguien se le ocurre, cuáles son las ventajas y desventajas de Grid Search y de Random Search? Y Grid Search es medio fuerza bruta, entonces vos estarías buscando un montón de combinaciones posibles, entonces vas a ver muchísimas y quizás encontrás algunas que son muy buenas, pero esto te va a tomar muchísimo más tiempo. Bien. Entonces, la desventaja de Grid Search es que lleva más tiempo, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Cuál sería la ventaja de Grid Search? Y la ventaja sería que como estás buscando muchísimas opciones, claro, como dice Alejandro, obtendrías un mejor óptimo quizás que si buscas combinaciones aleatorias. Bien, entonces un poco que la ventaja de uno es la desventaja del otro y viceversa. La ventaja de Grid Search es que vamos a encontrar el óptimo global de todas las combinaciones que nosotros definimos, ¿no? Al principio. La desventaja es el tiempo. Nos va a tomar más tiempo porque vamos a probar cada combinación posible. En cambio, en Random Search, la ventaja es el tiempo, ¿sí? Vamos a poder definir nosotros cuánto tiempo, cuántas combinaciones queremos probar. Y la desventaja es que vamos a obtener un óptimo local. Podría ser el óptimo global, ¿no? Si de repente la combinación que se probó justo es la óptima global, bueno, estaríamos obteniendo el óptimo absoluto, pero no lo sabemos eso, ¿sí? No nos asegura Random Search obtener el óptimo global, sino que vamos a obtener un óptimo local. Bien, y un último comentario es que en este caso a veces se utiliza K-fold cross validation, que consiste en dividir nuestro set de entrenamiento en K partecitas y usar K-1 partes para entrenar un modelo, usar esa parte, esa K que separamos, ¿no? Esa partecita que separamos para evaluarlo, y así ir avanzando, ¿no? Ir probando con otras K-1 partes y probarlo en esa otra que nos sobró, y así evaluar una performance global de cada combinación.
Bien. Y ahora vamos a pasar a la parte de modelos. En la clase de hoy vamos a ver el modelo de regresión lineal, el modelo de regresión logística y el modelo de KNN. Cross Validation sería el mejor de los tres. A ver, para que vuelva para atrás. No es que sea el mejor de los tres, sino que se puede usar en ambos casos, ¿no? Grid Search o Random Search. O sea, Grid Search o Random Search es el enfoque que nos define cuántas combinaciones vamos a probar. Grid Search dice vamos a probar todas las combinaciones que tenemos o que definimos. Random Search dice no vamos a probar todas, vamos a probar cada combinaciones aleatorias. Vamos a elegir al azar cada combinaciones. Lo que yo decía de K-fold Cross Validation es la forma en la que se utiliza, la forma en la cual uno decide cuál es mejor de las combinaciones, ¿no? Acá probamos, por ejemplo, K combinaciones. Bueno, ¿cuál es la mejor? Bueno, entrenamos, lo que hacemos con K-fold Cross Validation es entrenar un modelo, dividir al set de entrenamiento en K partes, ¿sí? Entrenamos con K-1 partes un modelo y lo evaluamos en la otra parte que nos sobró. Y así lo vamos haciendo con K veces, ¿sí? Con cada una de las K partes. Evaluamos con las K-1, perdón, entrenamos con las K-1 y evaluamos en la que nos sobró. Y así obtenemos una métrica de cada combinación. Es la forma en la que evaluamos, sería, ¿no? Y elegimos la combinación. ¿Se entendió? Bien. Bien. Como les decía entonces, en la clase de hoy vamos a ver regresión lineal, regresión logística y KNN. Bien, vamos a iniciar entonces con el modelo de regresión lineal. ¿En qué consiste el modelo de regresión lineal? Como decíamos al principio, entonces la idea es que tenemos una variable y que queremos predecir. Tenemos una serie de otras p variables, x1, x2, xp, que nos van a ayudar a predecir esa variable y. Entonces el objetivo de la regresión lineal es encontrar una relación entre la variable dependiente y las otras p variables. Queremos expresar a la variable dependiente, la variable respuesta, la variable objetivo que queremos predecir, en función del resto de las variables. En ese sentido es bastante intuitivo, ¿no? La regresión lineal. Fíjense cómo lo tenemos aquí abajo. Tenemos, para cada una de nuestras observaciones, ¿no?, del set de entrenamiento, tendríamos este i sub i, sería la variable respuesta, ¿sí?, la variable objetivo que queremos predecir de la observación i, que la podemos explicar o la podemos, la podemos representar a partir de un beta sub 0, ¿sí?, que sería como nuestra ordenada al origen de nuestra regresión lineal, más cada una de nuestras variables, ¿sí?, cada una de las variables que vamos a usar para predecir, multiplicadas por un parámetro beta. Entonces imagínense, por ejemplo, que queremos predecir el nivel de glucosa en sangre de una persona a partir de varias observaciones, varias variables, ¿no? Entonces supóngase, este I sub i sería el nivel de glucosa en sangre de la persona, del paciente 1, por ejemplo, es igual entonces a un beta sub 0, es un parámetro, sumado a un beta sub 1 por una variable x1. Por ejemplo, podría ser, no sé, la cantidad de dulces que come la persona en un mes, más un beta sub 2 multiplicado por la cantidad de veces que la persona hace ejercicio en un mes, por ejemplo. Y así hasta p, hasta la cantidad p de variables que tengamos. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que a la variable y sub i, que es por ejemplo, en el caso del ejemplo que mencionamos, el nivel de glucosa en sangre de una persona, la podemos representar a partir de todas las otras variables que mencionamos, multiplicadas cada una por un coeficiente beta, con una ordenada al origen, y un epsilon sub i, que es un error aleatorio. Este error aleatorio lo que nos introduce es que, lo que representa es que nosotros podemos estar equivocándonos y todas estas variables podrían no estar representando en su totalidad a la variable objetivo, y que puede haber tanto un error de medición en estas variables que estamos usando, ¿sí?, o podría ser que las variables que estamos usando no terminen de representar a la variable objetivo en su totalidad. Podría haber alguna otra variable que no estamos midiendo, que no estamos usando, y que también ayuda a predecir a nuestra variable objetivo, ¿sí? Entonces eso queda representado en el epsilon sub i. Y como decíamos entonces, esto va a ser para cada uno de nuestras observaciones en el set de entrenamiento, desde 1 hasta n, ¿sí? Bien. Esto mismo lo podríamos representar de forma matricial. Es decir, podríamos representar a nuestra variable objetivo de cada paciente, de cada observación, ¿sí?, de cada fila de nuestro set de entrenamiento, como este vector y, que tiene cada una de las variables objetivo de cada una de las observaciones, de cada una de las filas de entrenamiento. Por ejemplo, este sería el nivel de glucosa en sangre del paciente 1, del paciente 2 hasta el paciente n, por ejemplo, si estamos en el caso del ejemplo que mencionábamos. El vector beta, entonces, van a ser de beta sub 0 hasta beta sub p, porque representa
es un coeficiente por cada una de las variables que tenemos, más la ordenada del origen, como mencionábamos, los epsilon de cada una de las observaciones de entrenamiento, desde epsilon sub 1 hasta epsilon sub n. Tenemos la matriz de las x, que son las variables que usamos para predecir, entonces lo podemos expresar de esta forma, matricialmente, que y es igual a la matriz x por el vector b más el vector epsilon. Y acá lo que queremos hacer entonces, ¿qué es? Queremos encontrar los beta que mejor funcionan para representar esta igualdad. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, lo hacemos mediante el método de cuadrados mínimos, como mencionábamos antes, y si lo desarrollamos, esto no lo vamos a desarrollar en esta clase, si a alguien le interesa lo podemos buscar en algún libro y le podemos mostrar dónde está la explicación y el desarrollo de esta igualdad. Queda que los beta sombreros, los beta estimados, ¿no? Pues una estimación de estos beta, tienen esta forma que está acá, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de regresión lineal? Lo interesante es, o lo que habría que recordar importante es un modelo de regresión, no lo podemos usar para clasificación, tiene el supuesto de que los datos tienen una relación lineal, ¿sí? Es decir, que la variable objetivo con la variable que usamos para predecir tienen una relación lineal, y es bastante intuitivo en el sentido que cuando queremos hacer una nueva predicción, simplemente consiste en, bueno, reemplazar nuestras variables dentro de la fórmula, ¿no? Entonces, nosotros vamos a conseguir en el entrenamiento el beta sub 0, el beta sub 1, hasta el beta sub p, y después entonces la predicción nueva de una nueva observación va a consistir en simplemente reemplazar acá en los x los valores que nosotros hayamos observado, y bueno, vamos a tener nuestra predicción de nuestra y, ¿sí? En ese sentido es bastante intuitivo. Bien. Pasamos entonces ahora a KNN. Es el método de K vecinos más cercanos. Este método es útil tanto, o sirve tanto para clasificación como para regresión, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el método KNN? El método KNN dice que al llegar a una nueva observación, se encuentran los K puntos del set de entrenamiento más cercanos y se los usa para predecir. Entonces acá me gustaría, por ejemplo, poner un ejemplo sencillo. Vamos a imaginar una recta. Y, por ejemplo, vamos a intentar hacer el ejemplo a la inversa. Vamos a querer predecir, por ejemplo, si un paciente va a tener o no la enfermedad de diabetes, por ejemplo, a partir del nivel de glucosa en sangre. Entonces nosotros podríamos agarrar a los pacientes que tenemos en nuestro set de entrenamiento y representar el nivel de glucosa en sangre de esos pacientes en una recta, ¿sí? Y nosotros, como es nuestro set de entrenamiento, conocemos si esos pacientes tuvieron o no diabetes. Sabemos de qué clase son, si clase 1 o clase 0. Entonces en nuestra recta podríamos representar el nivel de glucosa en sangre y podríamos pintar de color rojo a los que tuvieron diabetes y de color verde a los que no tuvieron, por ejemplo. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo de KNN? ¿Cómo predecimos con KNN? Bueno, cuando nos llega una nueva observación, la marcamos dentro de nuestra recta, ¿sí? Vamos a marcar nuestra observación en la recta y vamos a encontrar cuáles son los pacientes más cercanos a esa nueva observación que nos llegó. Y vamos a usar los K pacientes más cercanos para predecir a el nuevo paciente que nos llegó, la nueva observación, ¿sí? Es bastante intuitivo. Este ejemplo que estamos usando es en una dimensión, ¿sí? Ahora, si tuviésemos más de una variable para predecir, supónganse que no solo también tenemos el nivel de glucosa en sangre, sino que tenemos el nivel de glucosa en sangre y alguna otra variable que podamos sacar, por ejemplo, de un análisis de sangre, entonces ya no vamos a tener una recta, sino que vamos a tener un plano. Entonces ahora cuando nos llega una nueva observación, vamos a tener que encontrar los valores de esas dos variables, el nivel de glucosa en sangre y la otra variable que estamos usando para predecir, marcarlas en nuestro plano, ahora vamos a tener las dos dimensiones, y de vuelta vamos a tener que buscar los puntos o las observaciones del set de entrenamiento más cercanos a la nueva observación, y esas son las que vamos a usar para predecir, ¿sí? Ese ejemplo de vueltas en dos dimensiones, podríamos tenerlo en 3, en 4, en 5, en n dimensiones, solo que no lo podemos visualizar, no lo podemos pensar de esa forma. Pero a mí me gusta ponerlo en una dimensión porque es bastante intuitivo en ese sentido, ¿sí? Entonces decíamos que se puede usar tanto para clasificación como para regresión. En el caso de clasificación, bueno, cuando obtengamos a los K vecinos más cercanos, vamos a, por voto de la mayoría, por regla de la mayoría, vamos a predecir a la observación. Supónganse que usamos 7 vecinos más cercanos, y de los 7, 5 pertenecen a la clase 1, y 2 pertenecen a la clase 0. Entonces, bueno, por regla de la mayoría, predecimos a la nueva observación como clase 1. Y en el caso de regresión, yo les había mencionado para alguna dimensión que pintamos de un color a los que son clase 1 y otro color a los que son clase 0. Bueno, en regresión, en vez de tener pintado, porque en regresión no tenemos una clase, podríamos poner arriba el valor de la variable objetivo, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer, en vez de la regla de la mayoría, vamos a usar, por ejemplo, el promedio, ¿sí? De los K vecinos más cercanos, ¿ok?
Bien, otra cuestión entonces es que se pueden utilizar pesos para darle mayor preponderancia a los vecinos más cercanos. Tal vez queremos por algún motivo que, supóngase que los dos vecinos más cercanos, supóngase que acá está la observación y el vecino más cercano es este y el segundo es este que está más acá, mucho más lejos. Bueno, por ahí queremos que el vecino que esté mucho más cercano tenga mayor preponderancia a la hora de, por ejemplo, votar para clasificación o a la hora de hacer el promedio en regresión, ¿no? Entonces podemos usar el algoritmo que nosotros quisiéramos para darle pesos y preponderancia a los vecinos más cercanos. Y otra cuestión que podemos hacer es normalizar a los datos para que todas las variables tengan una escala similar y por lo tanto el mismo peso en los cálculos de distancia. Como les mencionaba al principio, supongamos el caso que tenemos una variable que tiene una escala que va entre 0 y 1 y otra entre 0 y 1 millón o millones. Entonces, bueno, por ahí lo que queremos es que todas las variables, todas las features tengan una misma escala y entonces no darle mayor preponderancia a una variable u otra en los cálculos de distancia, ¿sí? Bien, entonces acá, bueno, un poco lo que mencionábamos antes, el algoritmo de KNN es el punto número 1, bueno, calcular la distancia de la nueva observación que nos llega a cada uno de los puntos del set de entrenamiento. Y así obtendríamos un vector de distancias, ¿sí? Paso número 2 sería ordenar el vector de distancias de menor a mayor. Paso número 3 sería seleccionar los K puntos de ese vector de distancias ordenados, los primeros K puntos, ¿sí? Los K vecinos más cercanos. Y después en el paso 4 vamos a hacer la predicción. Bueno, ¿cómo predecimos? En caso de clasificación, tomamos a los K vecinos más cercanos y clasificamos por voto de la mayoría, y en regresión, tomamos a los K vecinos más cercanos y obtenemos el promedio, por ejemplo, de esos vecinos más cercanos. Y en el medio, como decíamos antes, podríamos usar un algoritmo de pesos, ¿sí? Bien. Los hiperparámetros que podemos optimizar dentro de KNN son K, que es la cantidad de vecinos a utilizar. Acá es importante destacar, por ejemplo, si estamos en un programa de clasificación binaria, no nos conviene usar un K impar, un K par, por ejemplo, ¿no? Porque supóngase que usamos K igual a 4 en un problema de clasificación binaria, y de repente esos 4 vecinos más cercanos para una observación tenemos 2 de la clase mayoritaria y 2 de la clase minoritaria, o 2 de la clase 2, la clase 1 y otros 2 de la clase 0. Entonces ahí lo que estaría haciendo el modelo es básicamente elegir al azar entre la clase 0 y la clase 1, porque los vecinos más cercanos son 2 y 2, de una clase y de la otra. Entonces en el caso de clasificación binaria nos conviene, por ejemplo, usar un K impar, ¿sí? Entonces acá de vuelta el K es un hiperparámetro, lo tenemos que definir nosotros, entonces ahí nosotros podemos definir un set posible de Ks a probar, ¿sí? Podríamos probar 3, 5, 7, ¿no? Pero ahí es donde entramos nosotros y tenemos que usar nuestro criterio, y si sabemos que es un problema de clasificación binaria, no usamos un K impar, un K par, perdón, ¿sí? Bien. Otro hiperparámetro que podemos optimizar es la métrica de distancia. La métrica más común de distancia es la distancia euclidia, ¿sí? En 2 dimensiones, en n dimensiones, pero podríamos usar otra, como por ejemplo la distancia Manhattan, o podríamos crear nuestro propio algoritmo, nuestro propio algoritmo de distancias. Y mismo con el algoritmo de pesos, ¿sí? Hay algunos que por ahí pueden ser default, que por ahí las bibliotecas que usamos en Python, en Pandas, en sklearn nos lo ofrecen, pero tranquilamente uno podría en Python, por ejemplo, definir una función, un algoritmo de pesos, y por el motivo que uno quisiese, o hacer el algoritmo que uno prefiera, y usarlo dentro de KNN para asignar pesos a las observaciones que nosotros quisiéramos. Bien, un último punto de KNN es que es importante destacar es que es un algoritmo lazy, en el sentido de que, como mencionábamos antes, cada vez que nos llega una nueva observación tenemos que hacer los cálculos de vuelta, ¿sí? Cada vez que nos llega una nueva observación tenemos que calcular las distancias de esa nueva observación a cada una de las observaciones del set de entrenamiento, cosa que no tenemos que hacer, por ejemplo, en regresión lineal. En regresión lineal, una vez que nosotros obtenemos los beta, ¿sí? Los usamos luego para predecir a la nueva observación, simplemente insertando las X dentro de la fórmula, y es hacer una cuenta, una suma, y ya está, tenemos la predicción. En cambio, en KNN tenemos que hacer los cálculos de distancia cada vez que nos llega una nueva observación. Y no solo distancia, tenemos que calcular las distancias, tenemos que ordenarlo. Acá estamos, ¿no? Tenemos que calcular las distancias, tenemos que ordenarlo. Y estos 2 pasos son bastante costosos. Después, bueno, sí, los siguientes 2 pasos, el 3 y el 4, son bastante sencillos, ¿no? Seleccionamos los K puntos y los usamos para predecir por voto de la mayoría o por promedios, pero estos primeros 2 son bastante costosos. Y no los podemos optimizar a priori porque no conocemos la nueva observación, no podemos calcular esas distancias, ¿no? Bien. ¿Alguna duda de KNN? Bien, pasamos entonces a regresión logística. El algoritmo de regresión logística puede ser un poco confuso porque, si bien su nombre tiene regresión en el nombre, es un algoritmo de clasificación, ¿sí? ¿Por qué tiene regresión en el nombre? ¿Por qué se llama regresión logística? Bueno, básicamente porque utiliza regresión
para modelar la probabilidad de que una observación pertenezca a una categoría en particular. ¿Sí? Entonces, con regresión, lo que vamos a querer hacer es predecir la probabilidad, pero es un algoritmo de clasificación, porque la probabilidad de que una observación pertenezca a una clase, a una categoría. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros intentamos modelar este problema, ¿no? De intentar predecir o usar regresión para modelar la probabilidad de que pertenezca a una clase u a otra, nos encontramos con el problema de que en la regresión lineal los valores predichos lo que estamos prediciendo ahora es la probabilidad, recuerden, ¿sí? La probabilidad de que pertenezca a una clase. No necesariamente están entre 0 y 1. Y sabemos que la probabilidad tiene que estar sí o sí entre 0 y 1. Entonces ahí es donde surge la idea, la innovación de la regresión logística, que es utilizar la función logística. La función logística tiene esta forma, y sabemos que siempre toma valores entre 0 y 1. Entonces, la idea que tiene la regresión logística es, bueno, insertar dentro de la forma que tiene la función logística, insertar la regresión de esta forma. Entonces, lo que queremos plantear es, bueno, queremos encontrar una probabilidad condicional. Es la probabilidad de que i sea igual a 1, es decir, que la nueva observación pertenezca a la clase 1, dado el vector de las x, es decir, dado las observaciones, las variables que usamos para predecir, ¿sí? Y de esta forma nos aseguramos que estamos haciendo una predicción de una probabilidad, es decir, vamos a hacer una regresión, vamos a predecir la probabilidad, y nos aseguramos que está entre 0 y 1. Ahora lo que habría que hacer entonces es estimar los parámetros beta, al igual que en regresión. Tenemos que estimar beta sub 0, beta sub 1, hasta beta sub p. Bueno, para realizar esa estimación, utilizamos el método de máxima verosimilitud, que se resuelve de forma numérica, como en los algoritmos, por ejemplo, de análisis numérico. Pero la idea es esa, ¿sí? Una vez después que obtengamos los beta, simplemente para hacer una nueva predicción vamos a insertar a los x, a las nuevas variables, a las variables que nos llegan, dentro de la fórmula, y simplemente hacemos la cuenta y obtenemos la predicción, ¿sí? Y con eso vamos a obtener la predicción de la probabilidad. Después quedará en nosotros decidir a partir de qué probabilidad queremos clasificar como positivo o como negativo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, lo más común sería 0,5. Si la probabilidad es mayor a 0,5 de que sea 1, bueno, entonces lo clasificamos como clase 1. Si es menor, lo clasificamos como 0. Ahora, en algún caso podríamos querer tener otro umbral, ¿no? Podríamos tener un umbral más alto, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de regresión logística? Bien. Pasamos entonces a la parte de evaluación, que era el último paso que teníamos dentro del pipeline de Machine Learning que hablamos al principio. Entonces, como decíamos antes, queremos nosotros entrenar un modelo y antes de usarlo, antes de decir, bueno, este modelo es bueno, este modelo lo vamos a usar, queremos ver cuán bueno es ese modelo, cuán bien performa con datos que no hayamos usado. Entonces, para eso tenemos que definir las métricas de errores. Entonces, vamos a tener métricas para regresión y métricas para clasificación. En el caso de regresión, usamos el error absoluto medio y el error cuadrático medio. Fíjense, en el error absoluto medio lo que tenemos es la sumatoria para cada una de nuestras observaciones, y lo que hacemos es sumamos el valor absoluto de la diferencia entre el valor real del i, ¿sí? El valor real de la clase objetivo, de la variable objetivo que queremos predecir, menos el valor predicho, la estimación que hicimos con nuestro modelo. Y hacemos la sumatoria y lo dividimos por n, ¿sí? Y en el caso del error cuadrático medio, fíjense que es muy similar, solamente que en lugar de sumar esos valores, esa resta, ¿no? Esa diferencia de valores absolutos, lo que hacemos es elevamos al cuadrado esa resta entre la variable real y la variable predicha, y lo elevamos al cuadrado. De esta forma penalizamos un poco más a los errores altos, ¿sí? Cuando la diferencia es más alta, lo penalizamos un poco más. Por eso se usa mucho el error cuadrático medio. Bien. En el caso de clasificación, vamos a tener otras métricas, ¿sí? Las métricas que usamos acá son accuracy, sensibilidad, especificidad y precisión. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Y también usamos la curva ROC, que lo vamos a ver en la próxima slide. Pero primero, antes de hablar de esas métricas, vamos a introducir la matriz de confusión. Es muy común en los problemas de clasificación armar una matriz de confusión. Fíjense, esta matriz tiene, en las columnas tiene acá valor predicho 0 y acá valor predicho 1. Y aquí tiene valor real 0 y valor real 1. Y lo que vamos a poner en estas celdas es la cantidad de casos que cumplen esta condición. Entonces, si el valor real es 0 y el valor predicho es 0, entonces tenemos un verdadero negativo. Entonces acá vamos a poner la cantidad de casos que son verdaderos negativos. Si el valor predicho es 0 y el valor real en realidad era 1, entonces tenemos un falso negativo, ¿sí? Si el valor predicho era 1 y el valor real era 0, entonces tenemos un falso positivo. Acá se van a acordar de la pandemia, de la cuarentena. ¿Se acuerdan cuando se hacía un test de COVID, por ejemplo,
y el valor predicho era 1, por ejemplo, tiene el virus, por ejemplo, pero en realidad no tenía, ¿no? Donde el paciente no lo tenía, el valor real era 0, entonces era un falso positivo, que se popularizó mucho, ¿no? Claro, ese nombre. Ahora, si el valor predicho es 1 y el valor real es 1, entonces estamos en un caso de verdadero positivo, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que los que están en esta diagonal, los verdaderos son los que están bien clasificados, mientras los que están en la otra diagonal, ¿no? Son los que están mal clasificados. Entonces, el accuracy, fíjense que es los verdaderos negativos más los verdaderos positivos dividido n. Es decir, son los que están en esta diagonal de acá, dividido la cantidad total de observaciones que tenemos. Entonces, lo que estamos viendo en el accuracy es, básicamente, cuántas veces predecimos bien, ¿sí? Ahora, ¿qué problema puede tener? ¿Alguien se imagina cuál es el problema que podemos tener con accuracy? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un set de datos que tiene, supónganse, 100 observaciones, ¿no? Y tenemos 90 que son de una clase mayoritaria, y 10 que son de otra clase. Y supónganse que tenemos un modelo que siempre predice a la clase mayoritaria. En este caso tendríamos una accuracy de 0,9, 90% de accuracy. Uno a priori podría verlo y decir, bueno, qué bien, ¿no? Qué bien que anda el modelo. En realidad el modelo se no sirve para nada, porque si el modelo siempre predice a la clase mayoritaria, entonces es lo mismo que pongamos una regla y que, bueno, siempre predecimos lo mismo. No nos sirve, queremos detectar también a la clase minoritaria. Entonces el accuracy es una buena métrica, es de utilidad verla, pero tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Tenemos que ver qué pasa cuando tenemos un caso, una clasificación, por ejemplo, desbalanceada, ¿sí? Entonces ahí es donde entran otras métricas, como por ejemplo la sensibilidad, que también se lo llama recall. La sensibilidad consiste en dividir a los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. Podríamos decir que la sensibilidad o el recall nos mide la capacidad de detectar a los positivos. Por ejemplo, en el caso de los pacientes, podríamos tener entonces a los pacientes que correctamente identificamos como enfermos sobre la cantidad de enfermos totales, ¿sí? Entonces podemos decir que penalizamos acá a los falsos negativos. No queremos, por ejemplo, ¿no?, enviar a nadie a su casa que tenga una enfermedad y decirle que no la tiene, y mandarlo a la casa, por ejemplo, ¿sí? Eso sería, si queremos optimizar la métrica de sensibilidad o recall, estaríamos haciendo eso, ¿sí? La especificidad, fíjense que es muy parecida, ¿no?, pero es para la otra clase. Tenemos los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos positivos, ¿sí? O sea que es lo mismo, pero para la clase contraria. Y la precisión también es bastante parecida a la sensibilidad. Fíjense que tenemos verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos. Es decir, que acá la diferencia es que penalizamos a los falsos positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, por ejemplo, imagínense que estamos intentando crear un modelo para intentar predecir un delito o algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a querer acusar a alguien de que hizo algo que en realidad no hizo, ¿sí? Vamos a querer, en ese caso, preferimos que se nos escapen algunos de los que hayan hecho un delito, por ejemplo, hayan hecho algo malo, preferimos que se nos escapen, pero no queremos acusar a alguien de algo que no hizo. Entonces, por eso penalizamos a los falsos positivos, ¿sí? En cambio, por ahí en el caso de la pandemia, bueno, si había falsos positivos, bueno, a lo sumo teníamos que hacer más cuarentena, ¿no? Por ahí lo que queremos es penalizar a los falsos negativos, ¿sí? No queremos que alguien que tenga, por ejemplo, el coronavirus, decirle que en realidad no lo tiene y mandarlo a la casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es cuando uno va a tener que decir, según el problema que tengamos, según qué estamos modelando, qué métrica queremos optimizar y con qué métrica queremos evaluar nuestros modelos, ¿sí? Eso es importante. Porque después, como decíamos antes, nosotros entrenamos a los modelos y después queremos ver, bueno, lo evaluamos. ¿Y cómo decimos cuál es mejor? Bueno, tenemos que elegir con qué métrica nos medimos, ¿sí? Entonces ahí la métrica que usamos va a depender del problema que estemos usando, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sí, no me quedó bien claro qué problema tiene la cura en sí. Bien, el problema de la accuracy sería si tenemos un set de datos muy desbalanceado, ¿sí? Suponete que tenemos un set de datos que tiene un 90% de, no sé, vamos a poner que tiene 100 observaciones, y de las 100 hay 95 que son de la clase 1, y tiene 5, por ejemplo, que son de la clase 0. Y suponete que nuestro modelo, nosotros queremos evaluar el modelo, ¿no? Ver si es bueno o es malo, y suponete que el modelo siempre predice la clase 1. Entonces la accuracy lo que mide es, bueno, ¿cuántas veces existe la predicción correcta? Y si siempre predecimos con 1, entonces de las 100 observaciones que tenemos, 95 van a estar bien predichas, van a tener la predicción correcta, ¿sí? Porque siempre predecimos con 1. Entonces, si tenemos 95 unos, entonces vamos a tener un 95% de accuracy. Sin embargo, ese modelo no sirve para nada.
Si el modelo siempre predice a la misma clase, a la clase positiva, por ejemplo, a la clase 1, entonces no nos sirve para nada, ¿no? Ese modelo es lo mismo. ¿Para qué tenemos un modelo si siempre predecimos lo mismo? Podríamos tener una regla, podríamos poner a una persona que diga, sí, siempre vale eso, siempre va a ser 1. ¿Se entiende eso? Sí, mejor. Genial. Bien. De especificidad, entonces, lo que decíamos era que era lo mismo, solo que para la otra clase. O sea, es lo mismo que la sensibilidad, solo que en la sensibilidad estamos viendo la clase 1, ¿sí? Y en la especificidad estaríamos viendo la clase 0. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahí se entendió, si no... Bien, genial. O sea, lo que habíamos mencionado, por ejemplo, de ejemplo en sensibilidad, queríamos ver, por ejemplo, en el caso de los pacientes que correctamente identificamos como enfermos sobre los enfermos totales. Bueno, si lo queremos ver desde el lado de la especificidad, sería la cantidad de pacientes que identificamos como sanos sobre los sanos totales, sería, ¿no? Que es lo mismo, solo que es de la otra clase. ¿Ok? Bien. Otra de las métricas que tenemos en clasificación y que es una de las más usadas es la curva ROC. En la curva ROC lo que vamos a querer hacer es graficar en 2 dimensiones, ¿sí? En el eje vertical vamos a querer graficar la sensibilidad, que es el True Positive Rate, lo que veíamos antes, ¿no? Y en el eje horizontal queremos graficar el False Positive Rate, que es 1 menos la especificidad. Y esto lo vamos a graficar para cada umbral de decisión. ¿Recuerdan cuando hace un ratito recién hablamos de la regresión logística? Dijimos que la regresión logística nos predice, nos da una estimación de la probabilidad de que la nueva observación pertenezca a la clase 1, por ejemplo. Y yo les dije que, bueno, tenemos que decidir nosotros a partir de qué probabilidad clasificamos como 1, ¿sí? Lo más común sería a partir de 0,5, ¿no? A partir de la probabilidad de 0,5, si es 0,5 para arriba la probabilidad estimada, entonces clasificamos como 1. Si es menor a 0,5, clasificamos como 0. Pero como les decía, entonces podríamos probar con diferentes umbrales y ver qué nos da mejor performance, ¿sí? Entonces la curva ROC lo que hace es grafica, ¿no? Esta curva que tiene para cada umbral de decisión desde 0 hasta 1, ¿sí? Tiene entonces el False Positive Rate, el True Positive Rate, y lo grafica con esta curva de acá. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver o cuál es la idea o qué estamos esperando de la curva ROC? Fíjense lo siguiente. En el punto 0,1, ¿sí? El punto 0,1 sería x0 y 1, sería este que está acá, ¿no? Entonces tenemos falsos negativos igual a 0 y falsos positivos igual a 0. Estamos en el escenario ideal, no tenemos ningún falso, ¿sí? Todo lo que predecimos está bien. Sería esta esquina aquí arriba. En el punto 1, 0, ¿cuál sería el punto 1, 0? Sería x1 y 0, es decir, sería esta esquina de acá. Tenemos los verdaderos negativos igual a 0 y los verdaderos positivos igual a 0. Es decir, que siempre predecimos mal, ¿sí? Hacemos todas las predicciones incorrectas. Todos son falsos, ¿sí? Ahora, el hecho de que todo lo que predecimos esté mal, si estamos en clasificación binaria, no es algo malo, ¿no? Porque nosotros podríamos dar vuelta a esa predicción. Si nosotros sabemos que nuestro modelo siempre predice mal, siempre predice al revés, entonces si damos vuelta a la predicción que hacemos, estamos prediciendo bien, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, estar en esta punta no está tan mal tampoco, ¿no? Ahora, miren qué pasa en el punto 0, en el punto 0, 0, ¿no? En el punto 0, 0, x0 y 0, tenemos que los verdaderos positivos son 0 y los falsos positivos son 0, ¿sí? ¿Qué pasa en este punto, entonces? Entonces, siempre hacemos la predicción como negativo. Estamos siempre prediciendo la clase negativa. Fíjense que no tenemos ningún positivo. Los verdaderos positivos son 0 y los falsos positivos son 0. Es el caso que decíamos antes, es un modelo que siempre predice lo mismo. Y en el punto 1, 1 es lo mismo, pero al revés. No tenemos ninguna observación de la clase, ninguna predicción negativa. Los falsos negativos son 0 y los verdaderos negativos son 0. Siempre predecimos con la clase positiva. Entonces, ¿qué vamos a querer de la curva ROC? Lo que vamos a querer es estar lo más alejados posible de esta diagonal. Vamos a querer que el área bajo la curva ROC, que es todo lo que está acá abajo, sea lo más cercano a 1. Este es un cuadrado de 1 por 1, ¿no? Entonces el área queremos que sea lo más cercana a 1. Es decir, que esté más cercana posible a este punto de acá. Que sería el equivalente que esté también lo más cercano posible a este otro punto de acá, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? Estos valores de false positive, de falsos negativos, verdaderos positivos, o sea, los valores que toma cada punto, como les mencionaba recién del gráfico, salen de hacer los cálculos de, bueno, cuánto tendría que valer el falso negativo y el falso positivo para que en este punto, por ejemplo,
tanto la sensibilidad como 1 menos la especificidad sea 0. ¿Sí? Recuerden que lo que estamos graficando es eso. En el eje vertical la sensibilidad, en el eje horizontal es 1 menos la especificidad. Entonces, para que en este punto, por ejemplo, la especificidad, 1 menos la especificidad y la sensibilidad den 0 y 0, entonces tiene que pasar, por ejemplo, que, bueno, los falsos positivos sean 0 y los verdaderos positivos sean 0. Se puede hacer, si vamos a la fórmula atrás, se puede hacer ese, si se pone un rato con una hoja, pueden sacar esos resultados. ¿Quedó alguna duda hasta acá? Entonces, de vuelta, queremos que el área bajo la curva ROC sea lo más cercana a 1 posible y lo más alejada de 0,5 posible. ¿Sí? Si estamos en 0,5, significa que nuestra curva está por esta diagonal, y como dijimos, si estamos en la diagonal, el modelo es malo. ¿Sí? Bien. Finalmente hemos hablado de algunas posibles problemáticas que pueden surgir a la hora de hacer un proceso de Machine Learning. Seguramente esto lo vieron también en los videos de la teórica, pero uno de los posibles casos o de las posibles problemáticas que podemos tener es el underfitting. ¿Qué pasa con el underfitting? Bueno, el underfitting sucede cuando el modelo no es lo suficientemente complejo como para capturar los patrones presentes en los datos de entrenamiento. ¿Sí? Es decir, que el modelo lo entrenamos y cuando hacemos nuestra predicción en el set de entrenamiento, el modelo ni siquiera puede entender, ni siquiera puede predecir bien los datos con los cuales entrenó. ¿Cuáles son los síntomas del underfitting? Bueno, como mencionábamos recién, ¿no? Error de entrenamiento alto, es decir, cuando predecimos para el set de entrenamiento, con los datos que usó para entrenar el modelo, no los puede predecir bien. El error de validación, por supuesto, que también tiene que ser alto, porque si no puede entender, no puede predecir bien a los datos con los cuales entrenó, entonces tampoco va a poder predecir bien a los datos que ni siquiera vieron el entrenamiento, datos nuevos, ¿sí? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, se soluciona en general cambiando con un modelo más complejo, ¿sí? Supónganse que estamos en un problema de regresión y nosotros iniciamos con regresión lineal, bueno, entonces por ahí tenemos que probar con un modelo más complejo que no tenga la suposición, por ejemplo, que sea que los datos tengan una relación, una distribución lineal, ¿no? Podemos probar con KNN o con algún otro que vamos a ver la clase que viene, con un árbol, por ejemplo, ¿sí? El caso de overfitting sería un caso opuesto, ¿no? Es un caso en el que el modelo ajusta demasiado bien a los datos de entrenamiento y no generaliza bien a nuevos datos. Es decir, de alguna forma el modelo se aprendió de memoria, podremos llegar a decir, a los datos de entrenamiento. Y cuando llegan nuevos datos que tienen una distribución parecida, ¿no? Los datos que vienen de la misma fuente, ¿sí? Las nuevas observaciones de validación o de testeo, o luego, ¿no? Productivas, por ejemplo, en una aplicación, cuando llegan esos datos no puede generalizar bien y no puede predecir bien para esos datos. ¿Por qué? Porque se memorizó cada punto de nuestro set de entrenamiento. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, el error de entrenamiento es bajo, porque como decimos, prácticamente se los memorizó. Y el error de validación es alto. Cuando llegan nuevas observaciones que no utilizó para entrenar, entonces el error nuevo es alto. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, se puede solucionar cambiando un modelo más simple o consiguiendo más datos. Y acá podemos ver esto mismo que estábamos hablando, pero de forma gráfica. Arriba tenemos para clasificación y acá abajo tenemos para regresión. Entonces, fíjense, en el caso de clasificación tenemos nuestro set de entrenamiento, tenemos puntitos que son de la clase de naranja y puntitos que son de la clase azul. Entonces, un ajuste correcto sería una curva que separe, ¿no?, a nuestro set de entrenamiento de esta forma, ¿no? Sería más o menos correcto. Fíjense que, bueno, hay algunos casos que están mal clasificados con esta curva. Este puntito azul de acá, bueno, va a quedar mal clasificado, porque va a quedar clasificado con los naranjas. Lo mismo este, y estos naranjas también están mal clasificados. Ahora, ¿cuál es el caso opuesto? O sea, ¿cuáles son los otros casos, ¿no? Los casos extremos. De un lado tenemos el overfitting, es el sobreajuste. Fíjense que acá la curva que usamos, ¿no? el modelo, en este caso el modelo es la curva, separa los datos de entrenamiento a la perfección. Pero fíjense que no logra captar realmente el patrón que tienen los datos. Los datos no tienen este patrón, ¿sí? Y el otro extremo sería el underfitting, ¿no? Tenemos como modelo, ¿no?, una recta, intenta separar a los puntitos naranjas de los puntitos azules, pero tampoco logra captar bien, ¿no?, el patrón o la idea general que tienen los datos. Entonces, por eso el ajuste correcto sería una curva de esta forma, ¿sí? En el caso de regresión, ahora no tenemos colorcitos porque no tenemos clases, sino que tenemos puntos que cada uno va a tener su valor de la variable objetivo, y fíjense que en este caso el ajuste correcto sería una curva de este estilo, ¿no? Y el overfitting, el sobreajuste, sería, bueno, cuando nuestra curva pasa exactamente por todos los puntos de entrenamiento. Fíjense que está totalmente sobreajustada a los datos de entrenamiento. Y en el caso de underfitting o subajuste, sería, bueno, cuando queremos predecir con una recta, que fíjense que no logra captar que en realidad los datos tienen una tendencia que son una curva, ¿no? Acá comienzan un poco más arriba, ¿no? Un valor más alto para el eje vertical y acá también suben, ¿no? Entonces, una recta no logra captar el patrón o la distribución real que tienen nuestros datos. Por eso
el ajuste correcto va a ser algo de este estilo, ¿no? De una curva de esta forma. Bien. ¿Queda alguna duda de esta parte? Si no, ya pasamos a la parte práctica. Bien. Bueno, te robo, Nacho, la pantalla. Dale. Bueno, vamos a estar haciendo algunos ejercicios de acuerdo a lo que estuvieron viendo con Nacho a lo largo del repaso. Nada, los invito a abrir el micrófono y a participar y que debatamos si alguno tiene alguna duda. Vamos a ver los dos tipos de problemas, ya sea lo que es regresión como la clasificación. En el caso de la regresión, vamos a arrancar haciendo lo que todos deberíamos hacer siempre, que es visualizar los datos, armar algunas visus que nos permitan ver patrones, que nos permitan ver cómo se relacionan las variables con el target y demás, para a la hora de enfrentarnos al modelo poder ver en qué contexto estamos. Para eso vamos a estar usando Plotly. Bueno, NumPy y Pandas ya lo saben, y el dato que vamos a usar en la parte de regresión es este, que básicamente es California Housing, que la idea es, tiene información, básicamente features como por ejemplo el ingreso promedio de las familias en las casas por zona, la edad media de cada casa, la cantidad de habitaciones, la cantidad de habitaciones dormitorio, o sea, habitaciones reales, la población total de la zona y demás, también coordenada tanto de latitud como longitud, y la idea es predecir cuál es el valor medio de esas casas. Entonces, si avanzamos... Ay, tengo que estar conectando. Sí, bueno. Bueno, hacemos las importaciones correspondientes para poder trabajar ya sea con estas librerías y tener el set de datos. Básicamente el set de datos lo traemos y le decimos que lo cargue como un data frame. A ver. Bueno, acá tenemos los resultados, los valores, más o menos como para tener una idea de qué se trata. Y acá podemos ver la primera visu donde vamos a ver un scatter plot que nos dice, según la latitud y la longitud de la vivienda, cuál es el valor medio de esa casa. Para que voy a sacar un poco de zoom para poder visualizarlo. Ahí va. Entonces, nosotros podemos ver que, bueno, claramente todo lo que es la costa tiene un valor medio mayor que todo lo que está más centrado sobre el continente. Bueno, eso por un lado, o sea, ya tenemos un primer indicio, algo que siempre se recalca desde la cátedra, es la idea de que las visus son un modelo primitivo de clasificación, es decir, nosotros hoy, ahora con esta información que tenemos, ya sabríamos que si vienen y nos plantean dos casas en California, una que está más sobre el centro del continente que sobre la costa, ya podemos decir que de por sí el valor medio de esa casa va a ser más caro el de la que está sobre la costa que el que está sobre esta parte, es decir, sobre el centro del continente. Ahí, Julia, un comentario, que justo lo que Sí. vos decías. La idea de las visus ahora para el TP es que representan a la clase objetivo, la clase que queremos predecir, ¿sí? Como decía Juli, queremos que sean como un modelo primitivo de Machine Learning, el cual si yo no sé nada y solamente tengo ese gráfico y me llega una nueva observación, bueno, en base al gráfico puedo usarlo para hacer una predicción que no va a ser correcta, no va a ser muy buena, pero que sirva para eso, ¿sí? Representar solamente las variables del dataset sin tener en cuenta la variable objetivo, por ahí no es tan útil, ¿sí? Total. Por ahí, o sea, tener visualizaciones donde no estemos involucrando el target nos va a ayudar a entender los patrones que hay en esas variables, pero no van a sumar al análisis el cual estamos llevando a cabo, porque a nosotros hoy por hoy lo que nos interesa es la predicción, es decir, determinar ya sea qué clase o qué valor corresponde en caso de las regresiones.
Bueno, avanzando, otra visu que se puede hacer es la de correlación, la cual en este caso es un dataset muy chiquito en cuanto a features, lo cual nos permite ver qué tan correlacionados están los datos con la variable a predecir. Bueno, acá siempre uno porque está consigo misma, pero después podemos ver cómo se correlacionan todas las demás variables con la variable que nosotros vamos a estar prediciendo. Otra visu que vamos a estar viendo, esta es básicamente la misma que la que vimos antes del mapita, solo que es un scatter plot, que también bueno, nos permite ver la latitud y la longitud, solo que cuando lo vemos en el mapa, eso también está bueno de destacar, que si nosotros elegimos la visu correcta, nos puede ayudar a determinar mejor la idea, porque por ejemplo acá podíamos ver que si estaban... toda esta parte era siempre más cara que la que estaba en el centro, pero no sabíamos a qué correspondía. Bueno, y la última ISU que tenemos es un scatter plot que mide el valor promedio de la casa contra el ingreso promedio por familia para determinar la relación que hay entre las dos variables a la hora de determinar el precio medio de la casa. Hasta ahora venimos bien, ¿alguna duda? ¿Alguien no entendió los datos? Por lo menos espero reacciones para ir siguiéndolos. Ok, continuemos. Bueno, como decía Nacho, una de las cosas que tenemos que hacer es separar siempre el label del resto de los datos para a la hora de entrenar el modelo solamente darle los labels que entrene y los labels, no, perdón, el conjunto de datos y luego poder validar con el label. Entonces nosotros separamos el label de los datos. Ay, se movió todo. Y por este lado tenemos los labels, que es básicamente el precio promedio de las casas. Bueno, ahora llegó el momento de decir, bueno, tengo que particionar mi set total de datos, ya sea en validation, en trace y en test, o en train y validation, como vamos a hacer nosotros. En este caso vamos a estar usando esta función, que es el train test split. La realidad es que acá depende mucho del problema que nosotros tengamos que enfrentar. En este caso, podríamos ver los datos, que básicamente es algo que no tiene una limitación a la hora de hacer la partición. O sea, ¿a qué me refiero cuando digo una limitación? En este caso, básicamente tenemos datos del ingreso, la edad de la casa, la cantidad de habitaciones, la cantidad de cuartos dormitorios, la población y demás, pero no es que son datos que si yo particiono de manera aleatoria puedo generar una filtración de información. ¿A qué me refiero? Básicamente a que si, por ejemplo, en vez de ser un dataset donde yo estoy tratando de predecir el precio medio de una casa, estoy tratando de predecir la próxima transacción de un cliente en un banco o en una empresa o lo que fuera, si yo, en ese caso, ¿cómo se les ocurre a ustedes que deberíamos hacer la partición? O sea, tendríamos que tomar el foco en algo puntual para no estar filtrando información. ¿A alguien se le ocurre eso? ¿Entendieron la idea? ¿La podrías repetir, por favor? Sí. A lo que voy es, nosotros acá tenemos un dataset que no tengo forma de filtrar información, porque no tengo, o sea, asumimos que son datos únicos por casa y que, nada, tengo ingreso, edad, habitaciones y demás, pero básicamente eso me determina cuál es el valor medio. Ahora, sí, es por eso que yo puedo venir acá y usar esta función de sklearn que me hace un split aleatorio de los datos para particionar en train y en validation. Ahora, Nacho explicaba hace un rato que no siempre puedo hacer un split aleatorio, sino que a veces me tengo que enfocar en ciertas variables para hacer ese split. Entonces, si yo en lugar de tener un dataset en el cual los datos me ayudaran a predecir el precio promedio de una vivienda, me ayudaran a predecir cuál va a ser la próxima transacción de un cliente, ¿cómo yo podría, en qué variable puntual yo me tendría que
fijar a la hora de hacer el split. O sea, yo claramente una transacción tiene una fecha, una hora, un monto, un destinatario, un origen y demás. ¿En cuál de esas variables yo sí o sí me tendrá que fijar para no cometer un error de filtrar información? Exactamente lo que dice Claro, sí. eso, exactamente lo que dice Facundo. Ya yo ahí sí o sí estaría atado a. No puedo agarrar y particionar los datos de forma aleatoria y decir agarro un 80-20 para cada lado y punto, sino que ahí es fundamental que me fije en las fechas, ordene y particione de acuerdo a eso para no estar filtrando información a la hora de entrenar el modelo y, bueno, consecuentemente de predecir. Ahí, Juli, hago un comentario más. Sí, obvio. No solo tenemos que mirar eso, que es lo que comentaba Juli, ¿no? De ver de no estar filtrando datos, sino que también tenemos que ver de al hacer nuestra división entre training y validation, de que si hay alguna característica de nuestro dataset que está representada en nuestro dataset completo, pero que a nosotros nos interesa, que quede representada tanto en train como en validation. Supónganse, vamos a poner un ejemplo así cualquiera, ¿no? Que tenemos, no sé, algo, alturas, estamos prediciendo alturas y tenemos hombres y mujeres. Bueno, sabemos que si vamos a predecir la altura de un hombre y una mujer puede ser distinta, ¿no? Entonces, de repente, si hacemos la separación aleatoria, podría darse el caso, ¿no? De que en train nos queden todos hombres y en mujeres y en validation nos queden todas mujeres, ¿no? Entonces ahí nuestro modelo no va a aprender de una parte importante de nuestra población, de nuestros datos que queremos que aprenda. Entonces, hacer esas validaciones, de decir, bueno, eso va a quedar a criterio del modelo, de la característica, del problema que estamos representando y modelando, ¿no? Queda a nuestro criterio entender, bueno, qué estamos modelando, qué nos importa que quede representado en nuestro set de entrenamiento, ¿sí? O supónganse que estamos representando usuarios, ¿no? Y queremos predecir para usuarios, bueno, de repente, si hay características de usuarios muy dispares, usuarios nuevos con usuarios viejos, por ejemplo, bueno, por ahí queremos asegurarnos que en nuestro set de entrenamiento tengamos de ambos tipos, ¿no? De usuarios nuevos y de usuarios viejos, tanto en el entrenamiento como en el set de validación. Eso es importante. O sea, el hecho de hacer una separación aleatoria no nos abstrae de tener que hacer, por ejemplo, esos chequeos, ¿sí? O mismo con las clases, ¿no? Si tenemos una clase mayoritaria predecir una clase minoritaria, queremos asegurarnos que nos queden ambas clases en ambos sets de datos, ¿sí? Sí, o sea, a lo que yo quería llegar y redondeando lo que mencionaba Nacho, la idea es siempre a la hora de hacer particiones y tomar decisiones hay que tener bien estudiado cuál es el problema que queremos atacar. Y es por eso también que está bueno sentarse antes y hacer, no sé, por ejemplo, las visualizaciones que nos ayuden a ver cómo están los datos, si están estandarizados, si no están estandarizados y demás. Y a partir de ese momento en el cual nos sentamos a hacer el análisis del problema, encararlo y arrancar a tomar decisiones acordes a lo que tenemos que resolver. Bueno, dicho esto, volviendo al problema que nos compete, en este caso, como no tenemos ningún parámetro que realmente nos cambie en la ecuación, vamos a estar haciendo la partición aleatoria. En este caso va a ser un 80-20 y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en todos los procesos que son aleatorios es siempre configurar nuestro random state, que básicamente es la semilla, que esto es lo que nos va a garantizar que nuestros procesos sean modelos sean reproducibles, es decir, que cada vez que nosotros ejecutemos la notebook obtengamos siempre los mismos resultados. Bueno, si avanzamos, tenemos el Xtrain y el Xvalidation. Acá podemos ver que ya quedaron las filas particionadas. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar la regresión lineal de sklearn. Para eso tenemos que importar la librería. Una vez que importamos la librería, creamos el objeto de regresión lineal. Y en este caso lo que vamos a hacer es entrenar el objeto, o sea, la regresión lineal, con los datos de entrenamiento y el nivel de entrenamiento. Acá tenemos los coeficientes. Estos coeficientes son los betas sub i que mencionaba Nacho hoy. Y también tenemos el intercept, que es básicamente el beta sub 0. Es decir, nosotros para resolver esta regresión lineal ya tenemos definidos los coeficientes, el beta sub 0, por lo tanto todos los registros que vamos a estar prediciendo los vamos a estar multiplicando por estos coeficientes y sumando el beta sub 0. Si nosotros
para ver esto lo vamos a hacer manualmente en este preciso momento. Tenemos el X de validación, en el cual vamos a ver que en este caso el beta sub 1 era 436 a la menos 1 y el valor de ingreso medio por familia era esto, y podemos ver que es la primera multiplicación que se hace. Y bueno, esto igual para todos, es decir, este SL va a ser eso más esto multiplicado por esto, y así sucesivamente todos los betas por cada uno de los registros de validación. Y para finalizar con eso, vamos a sumar todos esos coeficientes al beta sub 0 y vamos a obtener el resultado de la predicción de ese registro. Si nosotros si hacemos uso en realidad, o sea, acá lo hicimos a mano, ¿me siguieron? Se entendió que resolvimos la ecuación que hizo Nacho, pero con los datos. Perfecto. Bueno, nosotros elaboramos a mano la ecuación, la resolvimos, entonces por lo tanto sabemos que para todos estos valores el valor medio de esa casa es 1,8245. Nosotros ya tenemos la validación, lo que vamos a hacer ahora es decir, ok, yo tengo un modelo de regresión lineal que puede predecir porque ya está entrenado, entonces le voy a pasar el conjunto de datos de validación y voy a buscar esas predicciones. Podemos ver que el valor que nosotros hicimos básicamente es el mismo que predice el objeto de la regresión lineal, nuestro modelo de regresión lineal, porque básicamente usa los mismos coeficientes que usamos nosotros, pero la idea es que ustedes puedan ver y hacer estos desarrollos para validar cuál es el funcionamiento del modelo. Hasta acá venimos bien. ¿Alguna duda? Nacho, ¿algo que quieras sumar? No, todo perfecto, Juli. Bueno. Si no hay dudas, continuamos con lo que es la evaluación del modelo. La evaluación del modelo, Nacho explicaba al final de su parte teórica que siempre tenemos que evaluar nuestro modelo, y más allá de evaluarlo, para cada modelo hay distintas formas de hacerlo. En este caso, al ser una regresión lineal, vamos a estar calculando el error cuadrático medio y el error absoluto medio. Para eso usamos las métricas de Zcalert, usando el error cuadrático medio y el absoluto. Para esto lo que tenemos que hacer es básicamente invocar la función pasándole la validación, o sea, el i de validación que nosotros tenemos como dato inicial con las predicciones, al igual que el error cuadrático medio. Entonces, si nosotros vemos, el error absoluto medio es 0,54, mientras el error cuadrático medio es 0,53. Ahora, ¿alguien se arriesga a decirme si estos valores están bien o no? O sea, ¿qué significa esto? O sea, si, nada, tengo un error, es bajo, es alto, ¿alguien arriesga algo, a decir algo o a aportar algo? Chan, ¿alguien que quiera responder? No hay respuestas bien ni mal, aunque sea para que lo podamos debatir. ¿Nadie? Bueno, lo respondo yo sola. Estos valores no representan nada porque el error cuadrático medio no es que tiene ni cota inferior ni superior. Entonces, son métricas que nos van a servir a nosotros para comparar respecto a otros modelos, pero un error cuadrático medio de 0,53, así por sí solo con una regresión lineal, no nos va a servir para evaluar si nuestro modelo es correcto o no. Bueno, finalmente tenemos los labels predichos contra los que teníamos originalmente. Podemos ver que el primero era 1.30 y predijo 1.82, o sea, más caro de lo que era, al igual que... No, bueno, el segundo lo predijo más barato y así sucesivamente. ¿Alguna duda de regresión? ¿Algo que no hayan entendido? Ahí un único comentario es que nosotros estamos usando las funciones de sklearn para obtener los errores de regresión, pero tranquilamente la podríamos implementar, ¿no? O sea, vimos la fórmula, vimos cómo es, ¿sí? ¿Se acuerdan que era sumar los valores absolutos de la resta entre el valor real y el valor predicho, ¿sí? Y dividirlo por n.
o sea, lo que nos interesa acá con Juli es que quede claro que vamos a usar las herramientas para el TP, obviamente, de scikit-learn, pero que todo esto no es que hay magia por detrás, sino que está toda la teoría que estuvimos viendo y estudiando. Entonces, así como usamos la función, nos abstraemos, usamos la función min absoluta de error, bueno, por dentro podríamos tranquilamente implementarla nosotros, ¿sí? Total. Bueno, si no quedan dudas de lo que es regresión, avanzamos con clasificación. Juli, yo tenía una duda, perdón. Sí, obvio. Sí, te escucho. Entonces, los errores ahí que en la evaluación del modelo nos servirían puntualmente para comparar con otro, como para decir, este predice mejor que el otro. Exactamente. Esa es O la sea, no idea. hay una noción tan clara de decir si este predijo bien o no. En lo que es regresión, no, vos ahí vas a tener que medirte contra otros modelos. En lo que es clasificación, sí, porque tenés las métricas que aplicaba Nacho de la Claro, equilibración, sí, sí. sensibilidad, especificidad y demás. Joya, gracias. No, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación, básicamente vamos a estar usando un dataset que es, la idea es predecir si un conjunto de células es benigno o maligno, es decir, si es cáncer o no, un tejido. Entonces, para eso vamos a tener distintas características, que esto es básicamente, la idea de este dataset es a partir de imágenes, radiografías, tomografías y demás, se sacan características y con eso se va a predecir si el tejido es maligno o benigno. Entonces, características que se usan, las features que vamos a tener son el radio promedio, la intensidad media, el perímetro medio, el área media y demás, entre otras que tenemos acá, concavidad y demás. Y ese dataset lo vamos a usar también de scikit-learn. Si quieren, o sea, ahora enfoquen en el TP, pero sepan que scikit-learn provee múltiples datasets interesantes que son casos de estudio. Bueno, de nuevo importamos. No ejecuté. Importamos el dataset. Vamos a ver de qué se trata. Acá vamos a arrancar por ver que tenemos los datos, que todos son datos numéricos, y podemos ver que todos manejan distintas unidades. O sea, no nos están diciendo puntualmente cuál es la unidad que se maneja. Pero, en fin, tenemos más features, tenemos el target, que es un target binario, es decir, 0 de 1. Podemos ver que quizás está desbalanceado, quizá no, estamos viendo pocas muestras, pero ya sabemos más o menos de qué se trata. Avanzamos a hacer un análisis exploratorio. Para eso vamos a, en principio, ver cuál es la proporción de tumores malignos y benignos. Tanto ceros como 1 tenemos casi un 60-40%. En este caso, podemos ver la distribución de si es benigno o maligno según el radio. Bueno, básicamente podemos ver que a mayor radio, mayor es la probabilidad de que sea maligno. Están invertidos. O sea, el rojo es el maligno y el 1 es el benigno. Podemos ver también cómo se relaciona el perímetro con la simetría. O sea, podemos ver acá, como decía Nacho, si tendemos una recta acá, van a quedar puntos de un lado y del otro. Podemos ver cómo se distribuyen, o sea, qué relación hay. Por lo general, a un perímetro medio más alto suele ser siempre maligno, porque podemos ver eso según los datos. A un menor, propiamente dicho, es benigno. Y bueno, por ahí contra la simetría en relación al perímetro no podemos trazar una línea que nos diga tal cosa. Avanzamos con el último, que esto básicamente relaciona la simetría con el smoothness, que la verdad que no me acuerdo qué era. Bueno, la suavidad del tejido y la concavidad. Podemos ver que desde arriba no nos suma tanto, pero de los costados sí. Podemos ver cómo la clasificación en cuanto a los puntos.
Y bueno, avanzamos con lo que es la separación. ¿Entendieron los datos? ¿Entendieron qué es lo que estamos buscando predecir? Ok. Entonces vamos a arrancar con el primer paso de lo que vimos con Nacho hoy, que es básicamente dropear el target, es decir, quiero quedarme el target separado y tener el X y el Y, es decir, los datos separados del label. Y acá es algo que Nacho mencionaba hoy, cosas que por ahí vamos a tener que hacer, que este es un caso, es normalizar esos datos, es decir, acá podemos ver que los valores van en rangos distintos, acá tenemos valores que van en rango de ceros, tenemos valores que van en centena, tenemos valores que van de a miles, entonces lo que vamos a hacer en un primer paso es normalizar esos datos para buscar que tengan una escala similar para que a la hora de predecir no haya una mayor preponderancia a la hora de calcular esa predicción. Entonces, podemos ver que la distribución de features previos al escalado, es decir, a esta normalización en cuanto al radio medio, la textura media y el área medio, podemos ver que estos básicamente se distribuyen en valores muy chiquititos, mientras que el valor de área media maneja otra escala, por lo tanto se distribuye mejor. Entonces, una de las cosas que podemos llegar a hacer es hacer uno de los modelos de estandarización que podemos usar, es el estándar scalar. Hay múltiples de estos que pueden investigar. Básicamente el estándar scalar también es de scalar. Lo importamos como la librería, creamos el objeto y lo que hacemos es transformar esos datos, o sea, hacer el fit transform sobre los datos para escalarlos y creamos nuestro set de datos normalizados y escalados. Podemos ver que ahora los datos rondan por una escala similar entre sí, o sea, todas las features tienen valores similares, es decir, están escalados. Y si nosotros hacemos el mismo plot que hicimos anterior para ver cómo se distribuían estas variables, podemos ver que ahora todos estos datos están manejando una escala similar, lo cual nos va a ayudar para que a la hora de hacer la predicción no haya features que tomen mayor peso contra otras features. No sé si alguno tiene una duda. Nacho, ¿querés sumar algo? Sí, sumo una cosa que es ahí lo que estaba haciendo Juli, es, bueno, usó el estándar scalar que básicamente está centrando todas las columnas en cero. Y como decíamos antes, ¿no? Estamos usando la herramienta scalar que nos abstrae, pero tranquilamente podríamos nosotros implementar una función que lo haga. El estándar scalar lo que hace es a cada observación de cada columna, le resta la media de esa columna y lo divide por el desvío estándar. Podríamos implementar muy sencillamente en Python una función que lo haga, por ejemplo, y usarla. De vuelta acá, la idea es usar las herramientas que nos provee la librería scalar, pero entender qué está haciendo por detrás y usarla con ese criterio y ese cuidado, ¿no? Si quisiéramos usar otro scalar, bueno, tenemos que buscar en la documentación de scalar qué está haciendo ese scalar y con el criterio necesario usar esa otra instancia, ese otro objeto, esa otra clase, y si quisiéramos usar una propia, ¿sí? Eso es lo que nos interesa también remarcar. No estamos obligados sí o sí a usar lo que nos provee scalar. Podríamos implementar nuestro propio scalar, por ejemplo, ¿sí? O asimismo podrían implementar el trasfondo del estándar scalar sin usar la función, o sea, de implementarlos ustedes mismos. Bueno, si avanzamos, vamos de nuevo a lo mismo. No teníamos fechas, no teníamos pacientes críticos que quisiéramos separar. Asumimos que podemos hacer una partición aleatoria. Nuevamente, siempre tomando en cuenta que buscamos que nuestros modelos sean reproducibles, por lo tanto seteamos el random state. Una vez que particionamos en 80-20, nos quedan los datos de train y de validation por separados. Y lo que vamos a proceder a hacer es usar el modelo de vecinos más cercanos, KNN. Para eso, bueno, nuevamente vamos a estar usando la librería de scalar en este caso. Podemos importar el modelo de K-Neighbors Classifier, como así también lo que vamos a estar haciendo...
es la búsqueda de hiperparámetros. Para hacer uso del modelo, lo podemos llamar, o sea, invocando la función de KNN, el cual nos devuelve el objeto del modelo. Y en este caso vamos a estar buscando hiperparámetros. ¿Qué hiperparámetros en este caso vamos a usar? Ustedes pueden buscar en base a la documentación de sklearn, pueden hacer búsqueda de los hiperparámetros que consideren. En este caso estamos buscando los vecinos más cercanos, los pesos y la métrica de distancia. En este caso también, como decíamos hace un ratito, o sea, estamos buscando determinar si un tejido es benigno o no, o sea, es benigno o maligno, o sea, es una clase binaria. Por lo tanto, todos los vecinos que vamos a buscar, como decía Nacho hoy, siempre van a ser impares. Por eso hacemos uso proponemos vecinos como 3, 5, 7, 9, 11. También pueden buscar valores más altos, bueno, más chicos no, pero más altos. En cuanto a los pesos, básicamente uniform distance determina si se usan los pesos o si no se usan, o si se usan basándose en las distancias, y el P es básicamente qué tipo de distancia vamos a estar usando. Había Dicho, un sí, comentario que ahí el P, si buscan la documentación de la clase K-Neighbors Classifier, van a ver que figura como distancia una fórmula universal en la cual si uno pone un P u otro se transforma en la distancia euclidia o en la distancia Manhattan. Entiendo que P1 me parece que es distancia euclidia. Ahí está Juli. A ver. acá podemos ver que sí, uno es Manhattan y el Euclidean es 2. Claro, si buscan eso que dice ahí, ¿no? De Minkowski Metric, si buscan la fórmula esa, van a ver que si el parámetro P lo ponen 1, se va a transformar en la fórmula de la distancia Manhattan. Si le ponen parámetro P igual a 2, va a ser la fórmula de la distancia euclidia. Y tranquilamente, como decíamos antes, podríamos nosotros implementar nuestra propia función de pesos, ¿sí? Y pasarla también como una opción. Y esto que hizo Juli está buenísimo, ¿no? Entrar a la documentación ahí de la clase que estemos buscando, que estemos utilizando, y entender bien, leer qué parámetros podemos usar, qué no, ¿sí? Y también, de alguna manera, desafiar, ¿no? Lo que la librería propone. ¿Por qué no puedo usar otra métrica de distancia? Bueno, la podría implementar yo, ¿no? Si no está. Total. Sí, o sea, creo que a lo que apunta mucho Nacho, que es también objetivo nuestro a nivel cátedra, es que ustedes se interesen en y que se encarguen de aprender y lograr que su modelo prediga lo mejor posible, y por ahí sí están trabajando con alternativas que no logran tener un buen resultado, o por ahí cambiar de modelo o proponer una nueva distancia, una nueva ecuación, lo que fuera que puedan ustedes desarrollar. Bueno, dicho esto, vamos a hacer la búsqueda de los hiperparámetros. Para eso tenemos que pasarle el modelo que nosotros teníamos. ¿Qué hiperparámetros queremos analizar? La cantidad de iteraciones. El random state acá es muy importante también, o sea, estamos haciendo una búsqueda aleatoria, por lo tanto tenemos que centrarnos en que sea reproducible y garantizarnos de que así sea. Y una de las cosas que le tenemos que pasar al randomized search es cuál es la métrica que nosotros queremos que haga foco a la hora de calcular, de buscar esos parámetros óptimos, hiperparámetros óptimos para tener el mejor modelo. Bueno, lo entrenamos, lo creamos, entrenamos pasándole ya sea el train y el label de train. Lo que nos devuelve básicamente es, si nosotros hacemos el llamado al DIC, es todos los parámetros que hay en el objeto, o sea, en el modelo. Tenemos los que nosotros llamamos hiperparámetros, como así también todos los parámetros que infiere como mejor alternativa. También tenemos el R-Estimator, que básicamente nos dice cuál es el óptimo, o sea, cuál es la combinación óptima de hiperparámetros y parámetros que encontró cuando hizo la búsqueda aleatoria. Esto básicamente es el modelo con el cual nosotros vamos a estar trabajando, porque para nosotros es el modelo óptimo, es el que nos va a brindar el mejor resultado de Rockout, al menos de acuerdo a los hiperparámetros que nosotros le pasamos como opción. Para eso
me lo puedo quedar como aplicándole el estimator sobre el objeto del randomized search. Para eso nos devuelve el modelo. Y una vez que tenemos el modelo óptimo, de acuerdo a la búsqueda que hicimos, nosotros lo podemos entrenar pasándole los datos de entrenamiento y los labels asociados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es básicamente evaluar el modelo. O sea, nosotros ya buscamos los hiperparámetros óptimos, tenemos nuestro modelo óptimo, lo entrenamos, pasamos a la etapa de evaluación del mismo. Para evaluar el modelo, básicamente como input, este modelo tiene este conjunto de datos y básicamente predice que es maligno. La probabilidad de que sea maligno es de un 80%, es decir, básicamente como es un 80% lo determina como 1. Demás, idem, probabilidades, 100%, 100% y demás. Vamos a ver las métricas de Secalan, que de vuelta, como decía Nacho, podemos hacerlos a mano, no necesitamos de Secalan. Si hacemos la predicción, para eso hacemos el predict sobre el set de validación, obtenemos la predicción, podemos ver que lo que nos da son ceros y unos basado en la probabilidad que se calculó. Y lo que podemos armar es la matriz de confusión. Esta matriz de confusión la vamos a armar de acuerdo a el ID de validación y el ID de los predichos a través del modelo. Una de las cosas que podemos hacer es graficar esta matriz de confusión. El actual significa que eran los datos que nosotros teníamos de base, o sea, el ID de validación, donde había 36 datos que eran 0 y 78 que eran unos. Nosotros siempre en este caso, ¿cuál sería el bloque que nosotros queríamos atacar? De acuerdo a lo que vimos con Nacho hace un rato. O sea, nosotros, ¿qué es lo que no podemos permitir? ¿O qué es lo que nosotros queremos erradicar? Los escucho, los leo. O sea, ok, tengo que predecir exactamente. O sea, nosotros, como dice Francis, vamos a querer buscar evitar los falsos negativos, porque yo puedo llegar a tener un falso positivo en el cual voy a generar una angustia grande en la persona porque le estoy diagnosticando una enfermedad que no tiene, pero nunca podemos quedarnos conformes cuando tengamos falsos negativos en este caso, porque podemos llevar que al paciente se le diagnostique un cáncer tarde cuando ya no haya algo para que permita revertir la situación. Entonces nosotros nunca nos vamos a conformar y siempre vamos a querer reducir al máximo, o sea, tender a cero la probabilidad de tener falsos negativos. Es decir, yo no quiero tener falsos negativos, los falsos positivos no están buenos, pero en este caso de análisis no me cambian como si me afecta un falso negativo. Entonces, como decían, vamos a querer siempre erradicar esos dos casos de falsos negativos que estamos teniendo. Bueno, las métricas las podemos hacer como las ecuaciones que hace Nacho. Bueno, acá también están hechos de esa forma, pero, por ejemplo, para la accuracy score podemos usar la métrica de Secalan, que bueno, quedó por arriba de la invocación, pasándole el ID de validación y el ID de predicción, que nos está dando un 96%, pero de nuevo, o sea, hoy a mí lo que más me importa es tener una sensibilidad y basarme en lo que es sensibilidad y especificidad, porque es lo que mi problema requiere. O sea, mi problema requiere que los falsos negativos básicamente sean la mínima cantidad posible. Bueno, entonces si vemos la especificidad nos está dando un 94%, mientras que la sensibilidad nos está dando un 97,4%. Por último, una de las métricas que vimos con Nacho era la curva ROC. Esta curva ROC tenemos que tener en cuenta que, bueno, la podemos usar de Secalan también. Básicamente vamos a crear el ID de predicción y validación, bueno, acá se castean. Y lo que tenemos que ver es que a la hora
de usar calcular esta curva ROC, no se calcula con la predicción, sino que se calcula con la probabilidad predicha. Es decir, no uso el 1, sino uso el 80% del ser 1. ¿Ven? O sea, acá está. O sea, si es 1, bueno, el 100% la probabilidad de que sea 1, pero no tenemos un vector de ceros y unos, sino que tenemos un vector de probabilidad de la clasificación que se llevó a cabo. Esto se entendió, ¿no? Es muy importante que tengan en cuenta que la curva ROC se calcula con la probabilidad de la predicción y no con la predicción en sí. Son errores que suelen cometer en los TPs y se penalizan alto porque conceptualmente está mal. Claro, ahí lo que estaría haciendo después por dentro de la librería al calcular la curva ROC es, bueno, para cada umbral posible, ¿cuál sería el umbral posible? Bueno, a ver, a partir de, por ejemplo, 0,1. A partir de 0,1, ¿cuántas clases quedarían clasificadas como positivas? Bueno, ahí vemos que creo que todas las probabilidades están arriba de 0,1. Entonces ahí estaríamos clasificando todos como 1. Bueno, ahora a partir de 0,15, 0,2, 0,3, y así todos los umbrales posibles. Y ahí después grafica, para cada umbral posible, calcula el true positive rate y el false positive rate, ¿sí? Que era uno menos la especificidad y la sensibilidad, y grafica después en la curva, que no sé si la tenemos graficada, pero bueno, si no, eso lo pueden buscar y se puede graficar. O sea, además de obtener el área bajo la curva, claro, ahí Juli lo que mostró ahí arriba era el área bajo la curva, que era el 0,98. No solo podemos ver cuánto es el área bajo la curva, sino que podemos graficar la curva, ¿sí? Pero por eso es importante mencionar lo que decía Juli, que necesitamos acá usar las probabilidades, no las predicciones, ¿sí? Porque la curva ROC calcula lo que dijimos para cada umbral posible de probabilidad. ¿Quedó alguna duda de eso? Deditos, al menos. Ok. Bueno, avanzamos con el último modelo que vamos a ver hoy, que es la regresión logística. En este caso también vamos a hacer uso de la librería de scikit-learn, importando la regresión logística y el randomizer search para hacer la búsqueda de los superparámetros. Para obtener el modelo base de la regresión logística vamos a invocar la función que nos devuelve el modelo. En este caso, nada, de nuevo pueden buscar en la documentación de scikit-learn cuáles son los hiperparámetros que tiene. A ver, capaz que acá me tira algo. No, bueno. Para ver en qué se enfocan para buscar. En este caso vamos a estar buscando el penalty y el C, que son variables que afectan. A ver si podemos buscar acá. Sí, tienen que ver con lo del método máxima verosimilitud que vimos para resolver y encontrar los coeficientes beta. A ver, así nos cerramos bien. Acá. Básicamente, bueno, como decía Nacho, nos ayudan a determinar la especificidad de la... No me sale en español la palabra. Nada, tenemos múltiples cosas, parámetros, hiperparámetros, pero son bastante poquitos. Y acá, bueno, pueden ver la regulación y demás. Pueden investigar bien esto y determinar. O sea, la idea es que si bien pueden usar, van a usar, mejor dicho, los modelos de scikit-learn, la idea es que se sienten con la documentación en principio y se fijen qué hiperparámetros son de interés y relevantes para hacer esas búsquedas. Bueno, dicho esto, importamos la librería, importamos el modelo para que nos dé randomizer search. De nuevo, tengan siempre presente la métrica, en este caso el rockout y el random state, son fundamentales. Bueno, entrenamos el randomizer search. Acá me tiro un warning, no sé muy bien de qué. Buscamos los parámetros óptimos. Nos quedamos con el modelo óptimo y procedemos a hacer el entrenamiento de el X-Train y el E-Train. Ya tenemos nuestro modelo de regresión logística entrenado, entonces lo que vamos a hacer es proceder a evaluar nuestro modelo, de nuevo, como hicimos con el KNN, con el prediciendo primero para ver cuáles son los valores. Creamos la matriz de confusión. Podemos ver que si las graficamos, en este caso tenemos 0
casos de falsos negativos, no, de falsos positivos, perdón. Es decir, que estamos diciendo que no tiene cáncer cuando en realidad sí lo tiene. Calculamos el accuracy, en este caso es de un 99%, pero bueno, de nuevo, nosotros vamos a querer siempre hacer foco en este caso por el problema en lo que es la sensibilidad y la especificidad. En este caso, la sensibilidad es del 100%, mientras que la especificidad es del 97%. Acá podríamos comparar, en este caso de clasificación, ya sea el KNN con esta regresión logística y poder de esa forma determinar con cuál de los dos modelos quedarnos de acuerdo a los resultados de la evaluación. Y podemos hacer la curva ROC también. Calculamos las probabilidades, tenemos una curva ROC del 99,53% y en este caso está graficada la curva, entonces podemos ver que estamos casi abarcando el 100% del área bajo la curva, es decir, para que esto nos dé 1. Y bueno, acá está el caso en el que no queremos llegar, porque aparte de este caso es como lanzar una moneda al aire y decir, bueno, ¿es cáncer o no es cáncer? Porque no estamos logrando predecir ni positivos ni negativos correctamente. Y por último, una de las cosas que podemos usar de ese Color Metrics es el Classification Report, que esto básicamente nos dice, ok, la precisión, el recall, el F1 score y el support, bueno, la accuracy y demás, básicamente si es benigno tenemos una precisión del 1%, del 100%, pero acá siempre lo que vamos a hacer foco nosotros en este caso, de nuevo, por el contexto de nuestro problema, es el tema de los malignos. Entonces podemos ver que tenemos métricas muy buenas, donde tenemos un 99% de precisión, un 100% de sensibilidad. También los accuracies los podemos ver. No sé si, no mucho más, no sé si alguno tiene alguna duda, si Nacho querés aportar algo a esto que... No, justo ahí lo que mencionábamos de ver la curva es eso que estaba mostrando Julia ahí. O sea que además de ver el área bajo la curva ROC, podemos graficarla. Si tuviésemos más de un modelo, por ejemplo, bueno, podríamos graficar en el mismo gráfico la de KNN y la de regresión logística, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si tuviésemos otros experimentos, otros modelos para probar, también los podríamos graficar acá y ver cuál es el área que nos queda. Bajo la Pero curva. bueno, sí, más que nada eso. Sí, el notebook lo vamos a pasar. Calculo que va a Sí. quedar ahí Queda adjuntado linkeado al link de la grabación en YouTube. Bueno, nada. En principio, recuerden cosas importantes. En resumen de la clase de hoy, se tienen que llevar que siempre es muy importante entender el problema con el cual vamos a enfrentar, determinar cuáles son las métricas que nos van a importar, entender los datos, hacer un análisis sobre los hiperparámetros que vamos a buscar, porque tampoco tiene mucho sentido hacer, no sé, un grid search sobre hiperparámetros que no tienen interés, porque eso nos consume tiempo y no está bueno. Nacho, no sé, algo más que quiera sumar como resumen de cosas que se deberían llevar. No, bueno, sabimos mucha info hoy, ya seguramente también lo habrán visto en los videos, si tienen dudas nos pueden consultar, obviamente. Vamos a seguir viendo, ahora la clase que viene tenemos otros modelos diferentes de Machine Learning que son basados en árboles. Después creo que ya tenemos la de, ¿cómo es? La de encoding de variables categóricas. Y bueno, vamos a seguir avanzando, se pone un poco más complejo tal vez. Lo importante acá, tal vez lo más importante, más allá de los modelos que vimos, los 3 modelos que vimos, es quedarse con todo el pipeline que tenemos que hacer a la hora de desarrollar un modelo de Machine Learning, ¿no? Dividir el set de datos, hacer el preprocesamiento. Hay cosas que no hicimos en este ejemplo, porque bueno, sería demasiado largo ya, pero la parte del preprocesamiento mucho no lo hicimos. Julio hizo la parte de normalizar, escalar los datos, pero por ejemplo tenemos que ver si tenemos nulos, si tenemos alguna columna de ID, que no teníamos en este caso, etcétera, ¿no? Podríamos inclusive ver de crear alguna nueva columna. Nada, Sí, total. después la parte de la búsqueda de hiperparámetros, ¿no? Entrenamiento del modelo y evaluación, que eso lo vimos bastante bien, pero creo que eso sería el concepto más importante a quedarse de la clase, ¿no? El pipeline completo de Machine Learning. Total. Bueno, Nacho, si querés avancemos con lo que es el Kahoot. Bien, ahí paso el link, no sé si Dami está para que frenemos la grabación. Yo le mandé un mensajito, pero no le llegó. Dale. Mientras ahí se puede ir sumando el Kahoot.
Sí, Nati, vos no podés cortar la grabación, ¿no? Creo que ahí viene Dami, listo, ya está. Dale. Genial. Todo se va a subir con la grabación, se sube a la playlist de YouTube, se sube la grabación y en la descripción de la misma se deja la URL al collab para que lo puedan usar y puedan tenerlo como un sustento. Yo no estaba grabando. ¿Quién estaba grabando? No, Dami, Yo, ya voy. ahí deja. Dami. Ah, ok. Hola, ahí deja.